Después cualquier cosa, si alguien lo quiere reproducir, le va a quedar grabado. Vuelvo a repetir entonces que lo que vamos a discutir esta tarde tiene que ver con el pensamiento matemático, porque hacemos matemática en la escuela y cómo esto se relaciona con las otras ciencias, bueno, en particular con la informática que está tan presente hoy en día, que ya le voy a mostrar varios ejemplos de lo tan metida que está la informática, y bueno, y de fondo anda la matemática por ahí, no la vemos, pero está ahí. Un poco es hacer más visible eso que por ahí no nos damos cuenta. Bueno, un poquito... ¿Cómo anda, profe? Bien, buenas tardes. Un poquito, Buenas tardes. un poquito tenemos que entender que nosotros somos una sociedad número dependiente. ¿Sí? Necesitamos de los números para hacer prácticamente todo. Imagínense que ustedes tienen un documento de identidad. Cuando ustedes los quieren localizar, tienen una dirección. ¿Sí? Si quieren comprarse una zapatilla, la tienen que pedir por un número. Tienen un número de teléfono por el cual comunicarse. Tienen un peso, ¿sí? Peso tantos kilos. Los números están en todas partes, ¿sí? Y no podemos imaginar una sociedad que carezca de números. Hay ejemplos de tribus de indios que solamente saben contar hasta 3 y los pobres no tienen ninguna tecnología desarrollada. Entonces fíjense cómo el manejo de los números también es un sinónimo del desarrollo de la tecnología. Y esto lo tenían claro los griegos, por ejemplo, que son civilizaciones antiguas. ¿tá? Por ejemplo, ellos tenían un lema que decían que todo es número. ¿sí? Tenían las formas geométricas, las asociaban a los números y toda la realidad la intentaban representar mediante los números. Una frase, por ejemplo, de Lord Kelvin, este Kelvin es de los grados Kelvin, trabajó mucho en termodinámica, dice esto, y fíjense lo importante que es, y le voy a demostrar un ejemplo para que ustedes lo vean con claridad. Dice, frecuentemente digo que cuando puedes medir eso de lo que hablas y expresarlo en números, sabes algo acerca de ello. Pero cuando no puedes expresar en números, tu conocimiento es pobre e insatisfactorio. Entonces fíjense esto, ¿no? Si lo puedo cuantificar a eso de lo que trato de entender, realmente ahí sé algo de eso que quiero entender. Y si no lo puedo poner en números, bueno, sé poco, ¿sí? Tengo un conocimiento pobre e insatisfactorio. Acá les preparé un ejemplito bastante sencillo de entender, que es la ley de Hooke. ¿sí? Fíjense cómo podemos usar los números para investigar un fenómeno nosotros. Sí, el experimento es bien sencillito, ¿no? Queremos ver cómo se comporta un resorte. Y bueno, y la idea es, bueno, acá ustedes lo pueden hacer con un resorte en serio, ¿no? Yo no tenía un resorte en serio, entonces usé un simulador. Entonces fíjense, me voy a usar una regla y le voy a ir colgando distintos pesos al resorte y voy a ver cuánto se estira. ¿tá? A ver, vamos a marcar ahí la longitud natural, ¿sí? La longitud que tiene el resorte cuando no le colgué ningún peso y por lo tanto no se estiró. Y bueno, vamos a marcar, vamos a empezar a colgarle pesos. ¿sí? Por ejemplo, voy a empezar con 50 gramos. ¿ya? Fíjense que si ustedes le cuelgan un peso al resorte, lo que va a hacer ese resorte empezar a oscilar. ¿sí? Entonces, vamos a frenarlo ahí y vamos a hacer cuenta que está ahí en la posición de reposo. Hola María, buenas tardes. Bueno, ya debí haber esperado unos minutitos más. Bueno, les comento que estamos, para María que entró último, estudiando cómo se comporta un resorte. ¿sí? La idea es ir colgándole distintos pesos y ver cuándo se va estirando. Entonces fíjense, vamos a acomodar la regla ahí. ¿sí? Y fíjense que acá, bueno, tilde la posición de equilibrio para que me ayude a medir. Y fíjense que voy a tratar de calcular lo que se estiró. Bueno, acá la física tiene grandes problemas para dar el número correcto. ¿sí? Porque mientras ustedes más zoom hacen acá, a ver si me dejo usar la lupa. Y si están usando una regla o usan un instrumento de medición más preciso, ¿sí? fíjense que la raya verde no coincide exactamente a los 8 centímetros. ¿sí? Fíjense que es 8 y un cachito más. Mientras más ustedes hacen zoom, más se pueden aproximar al valor verdadero, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a hacer cuenta que coincide justamente en 8 para simplificar las cosas, porque si no hay que tomar
muchas mediciones con instrumentos muy precisos y después hacer estadísticas sobre esas mediciones y bueno, y tomar la magnitud que más se acerque. Entonces fíjense, colgué 50 gramos y el resorte se estiró 8 centímetros. ¿Tá? Voy a dejar esta pesa, voy a colgar una de 100. ¿Sí? ¿Qué esperan ustedes que haga el resorte? ¿Esperan algo que se estire una cantidad que puedan imaginar? Se estira un poco más, sería como... ¿Un poco cuánto? Se estira el doble. Hola, profe. Hola. Yo creo que llega a 20, profe. Bien, recuerden que cuando puse 50 gramos se estiró 8 centímetros. Ahora voy a poner el doble. Algunos dijeron Se el estirará doble. el doble. Bueno, vamos a ver qué pasa. Hasta los 16. Voy a frenar ahí la oscilación. Y bueno, si ustedes hacen zoom, a ver, voy a poner la lupa de vuelta. Si no se van a sacar los ojos. Sí, espérate que no se me oculto. Hola, profe. Hola, Leo, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien. Esperen que se me abrió otra cosa. Profe, ¿vamos a usar el Scratch o como se llama? Sí, señor. Pero Ok, antes ya lo tengo de claro. antes de hacer el Scratch vamos a hablar un poquito sobre el mates. No Ok. sé, a ver, déjenme que voy a ver el tema del lobby. Me aparece un cartelito que acepte algunos ahí, pero yo no puse ningún impedimento, digamos. Mientras tanto, esperen que cierro esto. Ajustes. Estamos chicos todos acá. No tengo activado en el... Bueno, no sé qué pasa. Bueno, entonces les decía que voy a poner la lupa para que ustedes vean bien la medición. Entonces colgamos 50 gramos, se estiró 8 centímetros, ahora puse el doble de peso y si ustedes fíjense, leen la regla, la lectura de la regla, tenemos 10, ahí tenemos 15 centímetros y fíjense que ahí lo verde coincide casi con el 16. ¿Sí? Así que ahora puse el doble de peso, Y fue el doble. se estiró el doble de longitud. ¿Sí? Entonces, todo esto aparenta a que si cuelgo el triple de peso, se va a estirar el triple, ¿no? Esperen Sí. un cachito. Puse la lupa y se tildó. Vamos a cerrar esto. Bien, entonces, bueno, vamos a probar entonces ahora con 250 gramos. ¿Sí? ¿Cuánto piensan que se va a estirar? Hasta los 40. El triple. Bien. Perfecto. ¿Sí? Muy buena predicción. ¿Por qué? Porque por cada 50 gramos se estira 8 centímetros. A los 24. A los 40, fíjense. ¿Sí? Porque si cada 50 gramos se estira 8 centímetros, en 250 gramos entran 5 veces 50 gramos. ¿Sí? Por lo tanto se va a estirar 5 veces esa cantidad, es decir, 5 veces 8 centímetros, lo que sería 40 centímetros. Y fíjense que la lectura da 41 casi, ¿no? Pero fue una buena aproximación lo que hicimos. Entonces fíjense cómo empezamos a poner números, ¿sí? Pusimos un número al peso que nosotros íbamos a colgar del resorte. También usamos números para expresar esta distancia que el resorte se estiraba. Y uno puede usar ahora las matemáticas para relacionar esos valores y obtener una formulita como la siguiente, ¿sí? Directamente se las voy a mostrar de Google, ¿sí? De la Wikipedia, ¿sí? Fíjense, si ustedes ponen un peso se estira X cantidad. Si ponen 2 veces ese peso se estira el doble de esa cantidad, ¿sí? Y esto es lo que se llama la ley de elasticidad de Hooke, ¿sí? ¿Y esto para qué le sirve? Y bueno, le sirve para poder predecir cuánto se va a estirar un resorte cuando le pongan tanto peso. Y les ayuda a determinar lo que se llama un valor que se llama coeficiente de elasticidad del resorte. Y ese coeficiente de elasticidad del resorte le está indicando qué tan duro es el resorte para poder estirarlo.
Voy a tratar de dibujar acá en la planillita unos números para que ustedes vean cómo esto también se relaciona con el concepto de proporcionalidad directa que en algunos cursos vimos, en otros no. Fíjense, vamos a crear una planillita. Bueno, fíjense, colgué 50 gramos y se desplazó 8 centímetros. ¿Sí? Si ustedes realizan esa división, 50 dividido 8 les da 6,25. ¿Sí? Después, cuando colgaron 100 gramos, se desplazó 16 centímetros, ¿sí? El doble. Dupliqué el peso, dupliqué también la distancia que se estiró. Y si ustedes dividen 100 sobre 16 también le da 6,25. ¿Sí? Cuando colgaron 250 gramos, esto se desplazó 40 centímetros. Y cuando ustedes dividen también eso, les da 6,25. ¿Sí? Y esto de acá es la constante de elasticidad del resorte. ¿Sí? Cada resorte, dependiendo del material con el que esté construido, va a tener un coeficiente de elasticidad distinto. ¿Sí? Entonces, fíjense que tenemos así: peso dividido lo que se estira, que lo vamos a llamar delta X, es igual a la constante de elasticidad. Si ustedes despejan de esta ecuación que les queda el peso, le va a quedar que el peso es igual a la constante de elasticidad por lo que se desplaza el resorte. ¿Sí? Y de acá ustedes, de esta formulita que relaciona estos dos valores, pueden despejar lo que están necesitando, ¿no? Si necesitan saber cuánto peso tienen que colgar para que se desplace, no sé, 3 centímetros, lo calculan. ¿Sí? Por ejemplo, si la constante de elasticidad para este resorte es 6,25 y ustedes quieren desplazarlo 3 centímetros, ¿sí? ¿Cuánto peso necesitamos? Y bueno, resolvemos esta cuentita. 3 por 6,25 me va a dar el peso que tengo que colgarle para desplazarlo 3 centímetros. Entonces fíjense que cuando yo pude relacionar esos números que puse para representar las cantidades que estaban en el problema, yo ahora tengo una fórmula que me permite predecir cómo se va a comportar el resorte. ¿Sí? Bueno, y eso algo así se hace análogo a toda la naturaleza, ¿no? Si quiero investigar una tormenta o el clima, bueno, el clima tendrá otras variables. En vez de estar el peso y la longitud del resorte, tendré velocidad del viento, temperatura, ¿sí? Presión atmosférica y todas las variables que intervienen en ese fenómeno. Pero fíjense que es importante poder asignar números, ¿sí? A lo que yo quiero entender y luego relacionar esas cantidades. Bien, entonces esto del pensamiento matemático, fíjense cómo nos ayuda a resolver problemas. ¿Sí? Esta es la gran herramienta que nos brinda la matemática, poder resolver problemas. Y ya con algunos de ustedes estuvimos trabajando la resolución de problemas y vimos que dependiendo del problema que yo tenga que resolver, deberé poner en juego una estrategia. ¿Sí? Pero los problemas, no hay una receta mágica que me va a servir para todos los problemas, porque los problemas son escenarios diferentes, son escenarios dinámicos que van cambiando con el tiempo, y bueno, no tengo una solución mágica para todos, ¿sí? Me tengo que sentar a pensar, a ver cómo puedo resolver esa situación que se me presenta en el momento. Para ello, obviamente, es importante tener herramientas, ¿no? Si no sé ni sumar, ni restar, ni multiplicar, ni dividir, ni medir con una regla, ni pesar con una balanza, no tengo toda esa herramienta, mucho menos voy a poder pensar en una solución. Y aunque no tenemos un método mágico que resuelva todos los problemas, tenemos un método general, y este lo escribió Polja, que es un matemático polaco, me parece que es, que bueno, básicamente dice, bueno, ustedes cuando se enfrenten a un problema usen este método, y fíjense que acá es importante marqué la palabra método con rojo, ¿sí? Porque si bien no hay un método mágico, es importante seguir esto en este orden, ¿sí? En estos pasos. Hay que ser metódico cuando trabajamos, ¿sí? Primero intento resolverlo con una suma, por así decir. Si la suma no me sirvió, y bueno, probaré con una multiplicación. Si la multiplicación no me sirvió, y bueno, pasaré a usar otra herramienta, ¿sí? Pero siempre siguiendo un método. Entonces fíjense, lo primero que dice que hay que hacer, Polja dice, es entender el problema, ¿no?
a ver este problema, ¿lo entiendo? ¿Qué me está pidiendo? ¿Sé lo que tengo que encontrar? Y una buena estrategia es pasarlo con palabras de ustedes, ¿sí? Porque muchas veces el problema está redactado de una manera rebuscada y es importante poder traducirlo al lenguaje, un lenguaje más familiar que podamos entender mejor, ¿sí? Después, ¿qué tengo que hacer? Divisar un plan, ¿sí? A ver, ¿qué datos tengo? ¿Qué datos me faltan? Bueno, ¿cómo voy a relacionar estos datos que yo tengo? ¿Sí? Pensando en el resorte, ¿qué datos yo tenía? Y bueno, tenía el peso que le iba a colgar, también tenía el dato de lo que se estiró el resorte, bueno, a ver cómo lo relaciono. Y bueno, yo me di cuenta que dividiendo estas dos cantidades siempre me daba lo mismo. Ah, mira vos, me da la constante. ¿Y qué significará este número constante? Bueno, uno cuando estudia más en profundidad eso, después le llama constante de elasticidad, bla, 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 ¿sí? Llevan a cabo el plan. Y una vez que ustedes obtienen los resultados, es muy importante hacer el look back, ¿sí? Revisar e interpretar. A ver si tiene sentido el dato que yo encontré. Por ejemplo, acá en el tema del resorte, bueno, a ver si yo tengo una formulita que me va a predecir cuándo se va a estirar. Y bueno, yo pruebo, a ver, che, bueno, ahora en vez de 250, 50 gramos y 100 gramos le voy a colgar 175. Y voy a medir que efectivamente que lo que se desplazó el resorte sea lo que yo pude predecir con la fórmula. ¿Sí? Estoy haciendo una verificación de lo que yo obtuve. Bien, entonces resolver problemas es muy importante. Y aunque ustedes no lo crean, estamos bombardeados constantemente por problemas en nuestra vida. Algo que les voy a contar ahora tiene que ver con el mundo y la tecnología de hoy, ¿sí? Bueno, fíjense, acá tenemos la definición de lo que es una computadora y básicamente dice que es un dispositivo capaz de almacenar información y tratarla automáticamente mediante operaciones matemáticas y lógicas controladas por programas informáticos. Entonces fíjense cómo resalté la palabra matemática, ¿sí? Porque toda la información que procesa una computadora la está haciendo gracias a operaciones matemáticas y lógicas, ¿sí? Además de los circuitos que lleva. Y les hago esta pregunta: ¿qué hay de los trabajos del futuro? ¿Sí? Porque hoy conocemos trabajo. Bueno, tenemos el almacenero, tenemos el que nos sirve combustible, el cajero del súper, el que nos vende algún producto en alguna tienda como, qué sé yo, como Garbarino, ¿sí? Tenemos doctores, tenemos abogados, tenemos los profes, ¿sí? Tenemos obreros que construyen máquinas. Pero, ¿qué hay del futuro? ¿Cuáles van a ser las profesiones del futuro? ¿Qué trabajos van a ser necesarios que hagamos? Imagínense, por ejemplo, el cajero de supermercado que es tan común en Argentina. Amazon Go es una tienda en Estados Unidos que no tiene cajeros, chicos, ¿sí? Ustedes entran, toman los productos y cuando salen por la puerta hay un escáner que les escanea todo lo que ustedes cargaron en su mochila y les debita automáticamente de la tarjeta de crédito, ¿sí? Entonces fíjense que lo que le estoy diciendo acá es que la profesión cajero de supermercado va a desaparecer con el tiempo, ¿sí? Vamos a quedar sin trabajo. Claro, bueno, justamente por eso es para comentarles cómo se tienen que preparar ustedes. Hola, profe. Hola. Fíjense este de acá, chofer de colectivo, camionero o taxista, ¿sí? No sé si han visto por internet, están los autos que se conducen solos, ¿sí? Entonces estas profesiones de chofer de colectivo, camionero... Los famosos Tesla. Claro, los famosos Tesla. Yo acá después les voy a pasar el PowerPoint, esto en azul es un link, les va a llevar un video que les va a mostrar más sobre el tema. Ahora no se los muestro porque... Profe, si los camiones se manejan solos, yo me voy a morir de hambre. Bueno, justamente por eso les estoy diciendo que se tienen que preparar, ¿sí? Para que abran el paraguas. Fíjense, abogado y doctor, ¿sí? Hay inteligencias artificiales, chicos, que ustedes les cargan un montón de datos, como por ejemplo todos los casos de crímenes, de conflictos familiares, de estafas, todos casos que abogados reales han resuelto, y eso lo cargan en una inteligencia artificial y después ustedes le enchufan un problema. Quiero resolver este problema. Y como las computadoras tienen tantos datos y son tan rápidas, pueden analizar toda esa información y dar una conclusión de ese caso, ¿sí? Al igual que el doctor. Vos a una computadora le podés cargar todos los síntomas, todas las enfermedades registradas, cómo se curaron esas enfermedades, ¿sí? Y ustedes pongan, che, mira, tengo tos, tengo fiebre, me salió una alergia en la piel, y automáticamente la inteligencia artificial analiza millones y millones de casos y te dice, mira, che, pues probablemente tengas tal cosa. Le sugiero ir a un centro médico. ¿Está? Entonces fíjense cómo estas profesiones van a estar muy ayudadas por la tecnología el día de mañana.
¿Qué es lo que es el Machine Learning? Por ejemplo, los algoritmos de YouTube o de Netflix o atención al cliente, etc. ¿Sí? A las máquinas les podemos enseñar a aprender. ¿Sí? Por ejemplo, le muestro 100.000 imágenes de lo que es un Profe, pato. no se entiende nada. No se escucha nada. A ver, No, se escucha todo tindado. ¿El resto cómo me escucha? Bien, profe. Bien, yo te profe. escucho perfecto. Bien, profe. ¿Te escuchamos bien? Bien. Entonces soy yo, ahora me meto. Ahí la. No se alejen del modem. Bueno, les decía que el Machine Learning le podemos enseñar a las máquinas a reconocer cosas. Por ejemplo, le muestro 1.000.000 de imágenes, ¿sí?, de un pato y le digo, che, esto es un pato. Y después le mando una imagen sin decirle lo que es, y como ya aprendió a reconocer tantos patos diferentes, hay una alta probabilidad de que me diga, che, mira, esta imagen que subiste es un pato, ¿sí? De hecho, ustedes cuando completan los CAPTCHA, eso viste cuando van a enviar un formulario, le dice señale que son los autos, ¿sí? Ustedes están ayudando a una máquina a reconocer ciertas imágenes. Y por ejemplo, eso después se usa en los autos que se manejan solos para reconocer señales de tránsito, otros autos, etc. Bien, el algoritmo de YouTube también va aprendiendo sobre nuestros gustos, ¿sí? Él recolecta la información de los likes que le damos, lo que comentamos, ¿sí? Todo eso lo usa para información después para ofrecernos videos que, bueno, que nos gustan, ¿no? Asociados a nuestros gustos. Lo mismo lo hace Netflix. Y bueno, y también hay muchos ahora, atención al cliente, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, si usted entra en la página del Banco Córdoba, ¿sí? Esperemos que cargue. Fíjense, acá aparece este asistente. Usted le hacen clic, se les abre un chat y ustedes le pueden hacer preguntas como si fuera una persona. Como ¿Cómo? Cortana. Claro, exactamente. ¿Cómo doy? Cortana. Nadie les enseña esto en la escuela, cómo dar de baja una tarjeta de crédito, ¿sí? Y fíjense cómo esto sabe reconocer la pregunta, ¿sí? Y nos va ofreciendo opciones para que nosotros podamos solucionar esa consulta que tenemos en ese momento. ¿Ah? Y esto no es una persona, es una máquina que ha sido entrenada para por ejemplo, cumplir el rol de una persona que nos atiende el teléfono. Antes no atendía el teléfono, ahora tenemos estos bots que son más rápidos, más baratos, ¿sí? Y ya tienen un montón de consultas que pueden resolver ellos solos. Bien, la IoT significa Internet de las cosas, ¿sí? Hoy los chips, chicos, son tan chiquitos y cada vez se hacen más baratos. Esto nos permite que podamos meter chip a cualquier cosa. Podemos meter chip en la heladera, podemos meter chip en las zapatillas, podemos meter chip en la ropa, podemos meter chip en nuestros cuerpos que nos digan qué nivel de azúcar tenemos, si tenemos mucho colesterol, etc. ¿Sí? El chip en la heladera nos avisa, nos manda un mensaje al celular, che, te estás quedando sin leche, che, tenés que comprar más verdura, ¿sí? Entonces fíjense que podemos meter chip a todo y todo está conectado en internet. Entonces podemos nosotros manejar nuestra casa con nuestro teléfono. Imagínense que conectamos la estufa a nuestro GPS y cuando la estufa detecte que estamos a 1 kilómetro de nuestra casa, empieza a prender la calefacción para que el ambiente de la casa se empiece a calefaccionar, ¿sí? Entonces fíjense que la internet y la tecnología se empieza a meter en todo rinconcito de nuestra vida, ¿sí? Un chip en la zapatilla me dice cuántos pasos caminé hoy, ahí estoy haciendo el ejercicio suficiente por día, ¿sí? Entonces, y tenemos... Si no lo rompiste. Claro, si no lo rompimos y si tenemos que adelgazar o tenemos un problema del corazón y tenemos que hacer sí o sí ejercicio, nos va avisando, che, cumplí la meta diaria porque si no te vas al tacho. Bien, entonces la tecnología está cada vez más presente y está reemplazando la forma en la que vivimos. Entonces yo les pregunto a ustedes si ustedes quieren ser meramente consumidores de tecnología o si quieren pasar a ser creadores de tecnología. Yo quiero ser un creador. Perfecto, ahí lo tenemos a Leo que quiere ser creador. Y siendo creador consiste trabajo. Exactamente. Leonel, Sí, bueno. rechazaste a uno que quería entrar. Ah, me confundí, yo me estoy dando cuenta que botón toqué. Pensé que le había tocado aceptar.
Bueno, no se hagan drama, después va a quedar grabado, pero traten de dar a aceptar, ¿sí? Después queda grabado. Bien, entonces fíjense que si nos quedamos como consumidores, estamos limitados sencillamente a trabajar para comprar una tecnología y ahí nomás, se nos terminó la vida. Entonces la idea es que ustedes entiendan cómo funcionan las máquinas, ¿sí? Para poder crear tecnología. Y por supuesto que también entender cómo funciona, van a poder interactuar con esas máquinas de manera más favorable, ¿no? Por ejemplo, al asistente de Google, ¿no? Que ustedes dicen, ok Google, y les pregunta qué es lo que ustedes quieren. Si ustedes saben cómo las máquinas funcionan, pueden ustedes formular mejores preguntas a la máquina, ¿sí? Para obtener la respuesta que quieran. Bien, entonces, en esto de ser creadores, yo les quiero comentar un poquito de qué se trata el pensamiento computacional, ¿no? Porque es el pensamiento que nos va a poder permitir resolver problemas que estén asociados al uso de las computadoras. A mí me Bien. encantan las computadoras. Sí, las computadoras son bicicletas para la mente, ¿sí? Nos permite hacer todo ese trabajo repetitivo que nadie quiere hacer de una manera sencilla, ¿sí? Y bueno, y por supuesto es tecnología, nos facilita la vida. Imagínense que un cuchillo también es tecnología. Si no tenemos un cuchillo tendríamos que cortar la carne con las uñas o con los dientes. Entonces la tecnología nos hace la vida más difícil y también nos hace más perezosos. Ese es un gran problema. Vamos a hacer como los de Wally. Los gorditos de Wally. En unos años no vamos a hacer más nada. Claro, Qué bueno, gracioso. no hay que ser más pesimista, eso va a No, depender de tampoco. ustedes. Bueno, entonces vamos a contestar esta pregunta. ¿Qué es el pensamiento computacional? Bueno, es una forma de pensar, ¿sí? Y es una habilidad fundamental para todos. Así como ustedes saben hablar español, y les recomiendo que empiecen a hablar inglés, ¿sí? Y saben matemática, y saben un poco de lengua, y saben un poco de informática, porque para eso van a la escuela, tienen que empezar a saber, a resolver problemas con la compu, ¿sí? Tienen que poder pensar computacionalmente. Es una habilidad más que tenemos que tener los seres humanos del siglo XXI. Porque si no sabemos pensar computacionalmente, vamos a tener todos estos problemas, ¿sí? No voy a poder ser un creador de tecnología y por lo tanto voy a estar condenado a solamente consumirlo. Y sabemos que para consumir tecnología tenemos que tener dinero, ¿sí? Porque la tecnología no es gratis. Y bueno, para conseguir dinero tengo que tener un trabajo, pero los trabajos estos repetitivos van a empezar a desaparecer, entonces va a ser difícil conseguir un trabajo de estos de los cuales estamos acostumbrados. Entonces hay que empezar a pensar computacionalmente, ¿sí? Entonces hay que entender cómo funciona la computadora por dentro y aprender a programarla para poder resolver estos problemas, ¿sí? Las computadoras internamente manejan electricidad, ¿sí? Hay electricidad, lo represento con el número 1. No hay electricidad, lo represento con el número 0. Entonces empiezo a trabajar en este sistema binario con dos numeritos, 0 y 1. Y hay un problema, porque las máquinas manejan ese lenguaje, pero los humanos no manejamos ese lenguaje. Entonces yo, para decirle a la compu lo que quiero que haga, le tengo que indicar largas cadenas de 0 y 1, y eso es una tortura, porque tengo que estar toda la tarde escribiendo 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, para decirle, no sé, che, mándame la información del disco a la memoria, que es a otra memoria, va a hacer una copia de este dato, duplícamelo. Entonces, ¿qué hacemos los humanos? Inventamos los lenguajes de programación, ¿sí? Que son más parecidos a los lenguajes que usamos nosotros los humanos. ¿Y qué hace? Inventamos también un programita que lo que se hace es agarrar el lenguaje de programación y lo traduce a estos ceros y unos que la computadora finalmente entiende, ¿tá? Entonces hay que aprender a un lenguaje de programación y bueno, después los programadores, los desarrolladores de software, los ingenieros de software han hecho estos programas y se han encargado de que todo eso sea fácil, todo lo que es la conversión de este lenguaje de programación a lo que la computadora finalmente entiende. Entonces no nos tenemos que preocupar por eso. Bien, y el pensamiento computacional, chicos, tiene básicamente 4 ideas, 4 formas de pensar que son muy importantes, que se las voy a pasar a detallar ahora, ¿sí? Descomposición, abstracción, patrones y algoritmos. Estas nociones del pensamiento computacional las toma prestadas de la matemática, ¿sí? No es que los informáticos se inventaron una forma de pensar, sino que las tomaron prestadas de la matemática y las han modificado un poquito para que se adapten a las máquinas, ¿sí? Sí, por eso el 0 y el 1. Sí, señor. A todo lo que tiene que ver con las computadoras, bueno, que a su nivel más interno manejan 0 y 1, ¿no?
Pasa que hay una capa que a nosotros nos hace, digamos, no ver toda esa complejidad matemática que hay de fondo, porque nosotros vemos algo lindo, ¿no? Vemos botoncitos por todos lados y no vemos toda esa complejidad. Bueno, Hola, entonces, profe. hola. Perdón, me andaba el internet. No hay problema. Bien, entonces estas estrategias de pensamiento computacional desde ya les digo que sirven para resolver problemas con la computadora, pero también sirven para resolver cualquier tipo de problemas. Y entonces por eso son muy valiosas. Aprendemos a resolver problemas con la compu, pero también cuando se nos aparezca otro problema de otra área, vamos a poder usar estas herramientas, ¿sí? Y bueno, tenemos 4 estrategias básicas para entender. La primera es la descomposición, que nos dice que tenemos que dividir el problema en problemas más pequeños, ¿sí? Esto muchas veces nos pasa, que cuando nos enfrentamos a un problema, la complejidad nos abruma, ¿sí? Nos hacemos un bichito bolita y nos largamos a llorar, ¿sí? ¿Cómo voy a resolver esto? Ni siquiera entiendo lo que me está diciendo. Bueno, acá esta estrategia dice que vos agarras un problema grande y lo descompones en problemas más pequeños, ¿sí? Y luego van uniendo la solución de esos subproblemas. Después tenemos lo que se llama reconocimiento de patrones, que consiste en identificar similitudes entre los problemas resultantes de la descomposición y problemas resueltos con anterioridad, ¿sí? Cuando ustedes trabajan con álgebra, no sé si se acuerdan los de tercero, más que todo cuando buscábamos las regularidades, ¿se acuerdan del problema de los fósforos? ¿Sí? Teníamos 3 fósforos, un triángulo, agregábamos otros 2 fósforos para formar un segundo triángulo, ¿sí? Bueno, ahí había que descubrir un patrón para poder hallar la formulita que describía el crecimiento de esa secuencia, ¿sí? Entonces los patrones son muy importantes, ¿sí? Son similitudes que a veces son difíciles de ver porque las cosas, cuando las vemos así a simple vista, pensamos que son cosas totalmente diferentes. Pero cuando hacemos una vista pausada del asunto, vemos que hay similitudes. Y cuando descubrimos esas similitudes, ahí mágicamente empieza a aparecer la solución del problema. Otra de las estrategias que tenemos en el pensamiento computacional es la abstracción, ¿sí? Que consiste en filtrar la información, omitiendo la información irrelevante para la resolución del problema, ¿sí? Cuando tenemos el problema, generalmente vamos a tener un montón de datos, ¿sí? Y hay información que no va a ser importante para resolver el problema, entonces la vamos a filtrar, ¿sí? Nos vamos a concentrar solamente en la cosa que existe, en la cosa que importa. Entonces, con menos datos, para nuestra cabeza también va a ser más fácil de resolver. Fíjense acá una frase muy bonita que saqué de un libro de programación para niños, que dice que abstraer es olvidarse de los detalles que hacen diferente a las cosas, ¿sí? Porque cuando ustedes se olvidan de toda esa información que hace diferente, por ejemplo, una ventana de la pantalla de la computadora, se dan cuenta que tanto la ventana como la pantalla de la computadora tienen la misma forma, ¿sí? Que es una forma rectangular, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes miran la pantalla y dicen, bueno, ¿interesa el color que tiene la pantalla para saber cuál es su forma? No. Si ustedes la tocan, ¿interesa la textura que tiene la pantalla para saber que su forma es rectangular? Tampoco. Entonces, para llegar a que la pantalla tiene una forma rectangular, ustedes se olvidaron de un montón de información irrelevante. Y pusieron en juego esta estrategia, ¿sí? Que es la abstracción. Y es muy importante, ¿sí? Y la última, la cuarta, es la creación de algoritmos, ¿sí? ¿Qué es lo que es un algoritmo? Básicamente es una secuencia de pasos que están ordenados, ¿sí? Para resolver alguna actividad. Y el ejemplo más clásico es la receta de cocina, ¿sí? Cuando piensen en algoritmos, pensemos en receta de cocina. Porque la receta de cocina es eso, es una secuencia de pasos que están ordenados para, qué sé yo, en el caso de una torta, obtener una torta como resultado. Recordemos que programar es indicarle a la compu lo que queremos que haga, ¿sí? Y para dar esas órdenes, además de hacerlo en un lenguaje que la computadora pueda entender, hay que darlo con ciertos pasos, ¿no? Esos pasos tienen que estar en un orden. Bien, y a eso le vamos a llamar algoritmo. Fíjense que acá les puse un ejemplo de patrones para que ustedes vean cómo podemos usar esa estrategia de pensamiento computacional para detectar el patrón en estos 3 casos. Fíjense la primera lista de números, dice 5, 9, 13, 17, 21, y les pregunta por el número que sigue en la secuencia. ¿Qué piensan que viene después del 21? Sí, no sé qué pasó, se bugueó todo y se congelaron los micrófonos de todos. Bueno, ustedes activen el micrófono cuando solamente vayan a hablar, ¿sí? Y no me silencien a mí, si no yo voy a estar hablando y no me doy cuenta. Sí, pero el último... Disculpe.
¿Se entendió la parte del algoritmo? No, porque se cortó justo. Bien, Yo no bueno. entendí porque se cortó justo. Bueno, lo voy a repetir. Perdón, profe, fui yo. Pensé que yo silenciaba a todos. Es que me habían logrado. No hay problema. Bien, les decía que el algoritmo básicamente es una lista de pasos que están en un orden, ¿sí? Esa lista de pasos ordenados son para resolver un problema X. Un ejemplo más, el más común de todos, para que ustedes entiendan, es una receta de cocina, ¿sí? Por ejemplo, queremos una torta, nos dice los ingredientes que necesitamos y después tenemos un orden que respetar, ¿sí? No es lo mismo poner el agua que los huevos, que la El leche, que sería que la el paso harina. a paso, ¿no? Exactamente, sería el paso a paso para lograr el objetivo. Les decía que cuando ustedes, le quieran programar una computadora, lo tienen que hacer con un lenguaje que la compu entienda, ¿sí? Pero ahora, ¿cómo van a escribir esas instrucciones? Y bueno, tienen que crear un algoritmo, ¿sí? Los tienen que poner en una serie, tienen que dar una serie de instrucciones, de pasos, y lo tienen que poner en un orden, ¿sí? Si no, la computadora no va a saber qué hacer. Imagínense que las computadoras son rápidas, sí, pero son medias tontas, son tontas. Entonces tenemos que ser precisos y lógicos al momento de indicar a la compu lo que queremos que haga. Bien. Y les tenía en la otra diapositiva ejemplos de patrones. Tenemos el número 5, el 9, el 13, el 17, el 21 y se nos pregunta cuál es el número que sigue en la secuencia. Si alguien me puede decir si pudo adivinar el patrón. Se vuelve a repetir. Es lo mismo. Después del 21 que viene. Del 21. Sería. 25. 25, bien. El ¿Por qué? 25. ¿Y por Sí, qué? el 25. Porque va en 4 en 4. Perfecto, ¿sí? Ahí pudieron ver que había una similitud entre cada número y su siguiente, ¿sí? Ok. Justamente el siguiente se obtiene de sumarle al anterior 4 unidades. Fíjense, 5 más 4, 9, 9 más 4, 13, más 4, 17, más 4, 21, más 4, 25. ¿Sí? Fíjense cómo pudieron identificar el patrón de la secuencia. Acá, por ejemplo, tenemos este gusanito donde tenemos árbol, sol, casa, árbol, sol, casa, árbol, ¿sí? Sol, Como- casa, árbol. Claro, ¿sí? Sol, casa, árbol, sol, casa, árbol, Casa, sol, árbol. ¿Tá? Y bueno, y fíjense los dominó. ¿Cuál es el dominó que Y viene? lo dominó. Sería 5 medio, por decir. Bien, 5 arriba y 2 abajo. Sí, un Lo- 5 arriba y 2 abajo. Muy bien, fíjense que los de arriba van creciendo de uno en uno y los de abajo van decreciendo de uno en uno, ¿sí? Decreciendo que se van haciendo más chicos. Exacto, Como que se van achicando. sí señor. Sí. Bien, entonces con estas estrategias nosotros vamos a empezar a resolver problemas con la computadora, ¿sí? ¿Y qué es un problema? ¿Saben lo que es un problema? Ustedes a ver, no lean. ¿Qué es un problema para ustedes? Fíjense, resolvemos problemas todo el tiempo en la escuela. ¿Cómo? ¿Algo para resolver? Muy bien, algo para resolver, ¿sí? Es algún desafío, alguna, Preguntan a no responder. alguna meta que querramos alcanzar, ¿sí? Algún resultado, alguna respuesta, alguna situación que queramos cambiar, ¿sí? Alguna necesidad que tengamos que satisfacer, ¿sí? Todas esas cosas son problemas, ¿sí? Y principalmente son problemas porque no los podemos solucionar de un chasquido de dedos, ¿sí? Sino que nos desafían a pensar, a buscar soluciones, a investigar, etc. Bien. Bueno, y en la vida real cuando uno quiere resolver un problema, ¿no? Tiene que identificarlo, ponerlo en un lenguaje que se entienda bien, lo que se trata de resolver, ¿sí? Y después hacer un montón de análisis del problema, ¿no? Hacerse preguntas. Che, ¿este problema nos afecta a todos? ¿Afecta a cierta parte de la población? ¿Está en mis manos resolverlo? ¿Necesito qué recursos necesito? ¿Cómo los puedo conseguir? ¿Hago una campaña de donación? ¿Pido un crédito al banco? ¿Contrato un diseñador? ¿Sí? Son todas preguntas que nos tenemos que hacer para poder explorar a fondo ese problema, ¿sí? Mientras más sepamos del problema, más herramientas después voy a tener yo cuando lo quiera solucionar.
Bien. Fíjense que cuando ustedes se quedan sin internet, chicos, chrome dino, les aparece este dinosaurio. Sí. Bueno, que tienen que ir saltando obstáculos, qué sé yo. Los cactus y después cuando pasa todos los cactus y todo eso. Parecen Profe, así como unos 150 nomás pájaros que hiciste. vuelan. Yo llegué como a 2000. Claro, bueno, pasa que a mí no se me corta ni cuando tan seguido. Soy un queso. ¿Cómo es? Igual se reinicia eso. Ah, bueno, entonces se me reinició. Había llegado hasta 1.000.000, chicos, se me reinició. Bueno, entonces conocen todo ese dinosaurio porque seguramente se han quedado sin internet, entonces lo conocen. Entonces vamos a hacer un análisis de ese problema, ¿no? Imagínense que ustedes son programadores de computadora que trabajan en Google y les piden que hagan algo para que cuando los usuarios pierdan internet se entretengan. Déjenme que voy a abrir el PowerPoint del Dino. ¿Sí? Yo Entonces, le pongo un YouTube nuevo. y pero si no hay internet, ¿cómo van a hacer? Entonces, fíjense, vamos a usar las 4 herramientas esas que le mencioné recién para analizar el problema que es justamente crear el juego, ¿no? ¿Por qué es un problema crear el juego? Y básicamente porque recordemos, no puedo de un chasquido de dedos hacer que el juego parezca. ¿Sí? Profe, Sí, te escucho. que en el Google del celular hay otro juego que es como de una nube que va con un paraguas Ajá, en el celular. No lo... Cuando se queda sin internet en el Google del celular, se parece ese minijuego que lo puedes seleccionar. Mira vos, después lo voy a jugar. No lo vi nunca. Buen dato. Bien. Pero no en el Chrome. En el Chrome no, en el Google normal. El que viene por defecto, digamos. Sí, en el celular, pero el Chrome no es el otro. Que es un juego de una nube que va saltando con un paraguas que tienes que esquivar cosas. Ajá, mira vos. Entonces puede ver en el navegador ese que viene cuando... Bueno, por No, defecto. solo pasa en eso. los celulares nomás. Claro, después voy a ver si lo puedo ver. ¿Cómo es? Bueno, vamos a analizar entonces el jueguito del Dino, ¿no? Entonces vamos a usar esas 4 estrategias que tenemos para resolver problemas con la compu, ¿sí? Vamos a empezar por el reconocimiento de patrones. En este caso, fíjense que no se parece a los patrones que les mostré anteriormente, ¿no? De ver el número que sigue en la secuencia, ¿sí? Entonces, la pregunta acá es un poco media como que hay que adaptarla al patrón, ¿no? Y el patrón en este caso se refiere a si yo he jugado a un juego parecido, ¿sí? De todos los juegos que yo ¿jugué a alguno parecido que tenga más o menos el mismo comportamiento? Si lo conocen el juego, por empezar, bueno, en la mayoría sí. ¿Tá? Entonces muchos chicos dicen, sí, mira, yo jugué el qué sé yo, no sé, ese de los triangulitos que saltan, tienen que ir esquivando cosas, que tienen el mismo patrón, ¿no? Porque hay que ir saltando, esquivando objetos. ¿Tá? El único patrón que hay en el juego del Dino es el fondo. El fondo es el único que se repite mucho. Bueno, ahí podemos ver un patrón en cuanto al paisaje del juego, ¿sí? Que se repite El siempre. paisaje sí, el único que se repite. Eso, bien. O sea, ahí ya podemos empezar a pensar en cómo voy a hacer eso al momento de desarrollar el juego. Está bien. Después pensamos en abstracción, ¿no? Recordemos que la abstracción era filtrar los datos irrelevantes. Entonces nos vamos a preguntar, ¿qué es lo más importante del juego? Y les pregunto, ¿qué pasa si en vez de cactus o pterodáctilos tengo otra cosa? ¿Sí? ¿Qué es lo más importante del juego? A ver, para ustedes. Que el dinosaurio salte. Muy Que el dinosaurio bien. salte. Porque si no salta el dinosaurio no va a poder pasar los niveles. ¿E importa que esto sea un dinosaurio? La mayor profe, Lo lograr más importante la es mayor puntuación. ¿Esa? Bueno, en ese caso eso sería lo importante para el jugador, ¿sí? Sería ganar y obtener la mayor puntuación. Pero para la dinámica del juego, ¿cuáles son los elementos más importantes? Bueno, acá, en este caso, el player, que sería el dinosaurio, que salte, ¿sí? Que esquive. ¿Qué otra cosa no puede faltar en el y juego? bajarse. Para hacer mecánica, saltar y bajarse. Exactamente, tiene que subir y bajar. Tiene que tener algo para bajar rápido, que sería agacharse en el salto. Bien, después se puede agachar en el salto. ¿Y qué otra cosa no puede faltar en el juego? La velocidad. la Bien. velocidad sí. La Porque si el velocidad. dinosaurio La es muy velocidad lento se va a escalante. chocar contra todo.
Que haya Perfecto. distintos tipos de arbustos, de ¿cómo es que se le dice cactus? Los objetivos. ¿Cómo se llaman esos? Sí, también hay algunos campos. Los obstáculos, muy bien. Obstáculos, ¿sí? no objetivos. Entonces fíjense, lo importante es el dinosaurio que va a saltar, tenemos los obstáculos, ¿sí? Y acá, ¿qué tenemos? Acá en esta parte de la pantalla. El puntaje. El Es la puntaje, puntuación. ¿sí? Serían como 3 elementos que no pueden faltar, ¿sí? Después el resto, si en vez de un cactus ponemos, no sé, un murciélago o lo que sea, va a Un seguir siendo pterodáctilo, también pasa un pterodáctilo en el O juego. una pared. a una pared, una paloma, no sé, un bicho, algo que el dinosaurio tenga miedo, ¿sí? Eso no importa para el juego, pero lo importante acá es que tengamos algo que salte para esquivar un obstáculo y además tengamos un puntaje que registre cuánto vamos avanzando, ¿sí? Serían como las 3 cosas más importantes del juego, ¿sí? Entonces para eso, fíjense que tuvieron que olvidarse de un montón de cosas, ¿sí? Por ejemplo, tuvieron que filtrar información de decir, bueno, el obstáculo no importa lo que sea, necesito que algo se mueva de la derecha de la pantalla hacia la izquierda de la pantalla y el dinosaurio lo salte, lo esquive, ¿sí? Eso sería lo principal. Entonces fíjense, si pensamos el problema, que sería construir el juego, es un problema grandote, ¿sí? Entonces para poder atacarlo tenemos que aplicar esta otra estrategia del pensamiento computacional, que es dividirlo en problemas más pequeños. Y yo acá ya listé algunos, ¿sí? Por ejemplo, un subproblema que tenemos que resolver es, por ejemplo, lograr que el dinosaurio salte. Sí, Otro- porque es algo básico. El dinosaurio, si no salta, no lo puedes esquivar. Exacto, ¿sí? Una vez que resolvimos ese subproblema, tenemos que resolver, por ejemplo, que los obstáculos avancen, porque si se queda acá el cactus quietito, no sirve de nada, ¿no? Entonces, ese es otro problema que tenemos que resolver. Después, lograr que los obstáculos cambien, ¿no? Si siempre el mismo obstáculo, me aburro, ¿sí? Entonces, tengo que decir primero un cactus, después un pterodáctilo, después, no sé, otra cosa. También tengo que lograr detectar la colisión, ¿sí? Tengo que lograr que la compu entienda cuando sí. La F no da igual la F. Es un cambio estético nomás. Exacto, sí. Es un cambio estético. Si no sería Y que como... los cambios. Y que los obstáculos cambien también sería lo mismo. Exacto. Sería para cambiar dificultad nomás. Exactamente, ¿sí? Ahora, bueno... Pero también en el juego hay un momento que el juego se hace de noche, que los colores se invierten y parece que es de noche, y ahí sale enterodáctilos. Sí, pero en el día también salen, o sea, da igual. ¿Sí? Son dos cambios estáticos, pero a la vez también son sus problemas que tenemos que resolver para poder hacer que nuestro juego sea más atractivo, ¿sí? Recuerden que acá ustedes van a empezar con la abstracción, primero haciendo lo más importante, ¿sí? Haciendo son esas cositas que dijimos, ¿no? Que el dinosaurio salte y aparezca un obstáculo. Una vez que yo logré eso, que es lo más importante, después poco a poco empiezo a ir añadiendo todas estas cuestiones que ustedes me detallan, ¿sí? Empiezo añadiendo el paisaje que cambie, el obstáculo que también cambie, ¿no? ¿Sí? Pero a la vez todo eso van a ser sus problemas que yo tengo que ir resolviendo después. Bien. Y por último tenemos el algoritmo, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo voy a indicar estos pasos a seguir por la computadora para lograr el juego? Y bueno, y esto se trabaja en Scratch, ¿sí? Entonces vamos a abrir Scratch y vamos a empezar a construirlo el jueguito para que ustedes vean cómo se programa. Obviamente no vamos a hacer un juego tan copado así como este, pero vamos a acercarnos bastante. Y se los voy a dejar a ustedes para que lo pulan más. Entonces bueno, los que tienen compu pueden abrir el Scratch. ¿Sí? Recuerden cuando programamos le estábamos indicando a la compu instrucciones para que ella siga, y después había un programa que se lo iba a traducir a la compu en ese lenguaje que las compus entiendan, ¿no? Que sería 0 y 1. En este caso, esta ventana que tengo abierta, de lo que está haciendo detrás de escenas, que nosotros no vemos, es hacer esta traducción, ¿no? Bien, ¿qué es lo que es Scratch? Es un lenguaje de programación que bueno, tiene bloques, ¿sí? Cada bloque es una instrucción en la compu. Y los tenemos acá divididos en distintas pestañas. Si yo quiero hacer que este gato se mueva, tengo acá que buscar instrucciones de movimiento, ¿sí? Mover 10 pasos, que gire 15 grados. Fíjense cómo aparecen números, la importancia de la matemática, aparecen ángulos para girar, ¿sí? Bien. Si quiero, por ejemplo, cambiar la apariencia del gato, bueno, voy a la pestaña apariencia y acá tengo todas las opciones que yo puedo indicarle.
Si quiero que el gato haga algún ruido, bueno, acá voy a las pestañas sonido y bueno, veo qué opciones tengo para Ponele hacer. ruido de gato, obvio. Claro, bueno, ahora recuerden que vamos a hacer un dino vamos a hacer. Bueno, acá hay distintas herramientas, ya vamos a ir viendo algunas y las otras, bueno, se las dejo para que exploren ustedes. Entonces lo primero que vamos a hacer para construir el juego del dino es borrar el gatito, porque el juego no se trata de gatos. Entonces para eso hacen clic derecho y le dan a borrar. ¿Sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es incorporar un nuevo objeto, ¿sí?, a la escena. Y vamos a buscar acá en animales, categoría animales, para borrar todo lo otro. Y de los animales vamos a seleccionar el dinosaurio 2. ¿Sí? No selecciona el dinosaurio 1 porque el dinosaurio 2 tiene, si ustedes se fijan acá en la pestaña de disfraces, tiene dos disfraces, que fíjense que cuando los cambio parece que el dinosaurio camina. El otro no tiene esto. Entonces este nos va a servir. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es resolver este es su problema de que el dinosaurio salte. ¿Sí? Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir acá a la pestaña programas. Y acá donde dice... A ver, déjenme que me voy a... bien. Donde dice color naranja, donde dice eventos, voy a seleccionar este bloque que dice al presionar la banderita verde. Este bloque sirve para decir, bueno, todo lo que vos pongas debajo se va a la computadora, lo va a empezar a ejecutar. Bueno, en este caso cuando nosotros presionemos la banderita verde, ¿no? Eso quiere decir que cuando yo presiono la banderita verde el programa va a empezar a correr, a ejecutarse. El juego va a iniciar. ¿Sí? Porque hay que darle a la computadora una orden, che, ahora empieza. ¿Sí? Y el ahora empieza lo va a detectar cuando nosotros apretemos la banderita verde. ¿Sí? Bien, entonces este bloque es para que el programa inicie. ¿Qué queremos que haga cuando nuestro programa inicie? Bueno, lo primero que voy a hacer es achicar el tamaño del dinosaurio. ¿Sí? Para ello voy a ir acá donde dice apariencia y voy a seleccionar este bloque que dice fijar tamaño a, y en vez del 100% que sería el tamaño actual le voy a poner un 40%. ¿Sí? Ahora observen esto, cuando ustedes hacen doble clic a estos bloques, a esta estructura de bloque, pues ya pegué dos, van a ejecutar esos bloques. ¿Sí? Lo que va a decir la computadora es, che, computadora, haceme esto que yo escribí acá. Entonces fíjense, voy a hacer doble clic y fíjense que la computadora tomó la orden de que de fijarle el tamaño, en este caso el dinosaurio, al 40%. ¿Sí? Eso quiere decir que lo achicó un poquito menos de la mitad. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo voy a posicionar en la pantalla. ¿Sí? Y para posicionarlo en la pantalla, acá también la matemática nos ayuda. Es más fácil usarlo, pero... Sí, es más fácil usarlo, pero toda la tecnología es más fácil usarla. Pero esto a lo que yo le decía antes, ¿quieren ser consumidores de tecnología o creadores de tecnología? ¿Sí? Creadores, obvio. Claro, porque el mundo que se viene va a necesitar que ustedes tengan la capacidad de crear, de mejorar la tecnología. ¿Sí? Porque solamente si se quedan consumiéndola, ya les digo, los trabajos empiezan a desaparecer, se van a requerir nuevos empleos. Por ejemplo, estudiar contador hoy es una mala decisión, ¿sí? Porque esa parte administrativa la pueden hacer las computadoras. ¿Sí? Bien, quiero abrir Hay que más derecho. Sí, fíjense que voy a abrir una nueva pestaña nuevamente. ¿No le puedes poner enemigos? ¿No le puedes poner obstáculos o enemigos? Sí, ahora lo hago, pero primero quiero enseñarles lo siguiente. ¿Sí? Imagínense que yo dibujo, a ver, vamos a abrir una nueva pestañita de esta. Imagínense que yo voy a dibujar bueno, fíjense toda esta pantalla que tenemos acá, ¿sí? Y les pregunto, ¿dónde dibujé la X? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Dónde dibujaste la X? Yo no veo ninguna X. No hay ninguna Ahí. X. ¿Dónde la dibujé? ¿En qué parte de la pantalla la dibujé? ¿Por qué la pantalla se pone negra? En una punta. En una esquina. Bueno, pero hay 4 esquinas. Está esa esquina, está esa esquina. La esquina de arriba. La esquina de arriba. La esquina superior izquierda. Derecha. Superior derecha. Esquina superior derecha, sí, sí. Muy bien. Y si quiero ser más precisos, ustedes me van a tener que decir, de la esquina superior izquierda te moviste, qué sé yo, 5 centímetros para acá
y después 2 centímetros para abajo, ¿sí? Me tienen que indicar eso, 2 numeritos para indicar la posición. Entonces, para ser preciso, la matemática creó lo que se llama un sistema de coordenadas, que en Scratch está ubicado así, ¿sí? Si esta es la pantalla de Scratch, todo el rectángulo de la pantalla de Scratch, tenemos un sistema de coordenadas, que son 2 rectas que están de manera perpendicular, donde acá tenemos el eje X, acá tenemos el eje Y, y para ustedes, si están en el medio, tienen el número 0, 0. Siempre primero se señala la X y después se señala la Y, ¿sí? Si se quieren ir a esta posición, pónganle que acá tenemos el número 30 y acá tenemos el número 10, ¿sí? Si le quieren poner al dinosaurio en esta posición, tienen que indicarle en el eje X te mueves 30 pasitos, o sea, desde acá, desde el centro, te mueves 30 para la derecha y después te mueves 10 pasitos para arriba. Entonces el dinosaurio lo va a poner ahí, ¿sí? Si lo querés mover a esta posición al dinosaurio, te tenés que ir para la izquierda, no sé, pónganle 70 pasitos, pero como es para la izquierda también van a ser números negativos, y para arriba, no sé, pongámosle 50, ¿sí? Entonces se va a mover 50 para arriba. Entonces el dinosaurio va a parar ahí donde está el puntito negro. Si lo quieren poner en esta posición, ¿sí? Tienen que hacer, qué sé yo, menos 70 en X, porque se movieron por la izquierda, y esta vez para abajo, o sea, en Y se tienen que mover, qué sé yo, menos 50. ¿Se dan cuenta? Entonces, a partir de ese punto... No se ve nada. No se ve nada. Sí, está todo oscuro en la pantalla. Ay. Yo veo, profe, ¿eh? Yo veo Alguna. todo perfecto. Se reanudó ahí. No, No, profe, yo veo todo. Te veo a vos y a la pantalla. Está la pantalla Está negra, dibujando. A ver, Está la pantalla negra. Ahí está. Pero, profe, yo veo. Yo no veía. ¿Quién? Pasa que hay alguien que compartió la pantalla de... Ah, ¿la oculto? Soy yo. La dejé ahí por si querías ver. Claro, Porteño, sí. vamos, loco. Asegúrense de que tiene mi pantalla seleccionada. Pues eso sería capaz. Sí, Sí, entonces, yo lo había dejado por si lo querías ver. bien, después si querés nos va mostrando. Si no, ahora se va a salir. Entonces necesitamos 2 números para posicionar el objeto en la pantalla. Y siempre se hace respecto de acá, del punto donde las 2 rectas se chocan, que es el origen, ¿sí? El origen de coordenadas. Profe. Sí, escucho. las coordenadas son X, Y y Z. Bien, ¿O no? agregamos la coordenada Z si estamos en el espacio. Acá como estamos en el plano, no tenemos profundidad, solamente nos vamos a manejar con X y con Y, ¿sí? Si quisiéramos salirnos en otra dimensión, Y la tenemos Z que es añadir otro componente. para los costados y la X es para adelante y para atrás. Y la Claro. Y indica la altura. Exactamente. La X para la derecha y para la izquierda. Y la Y para arriba y para abajo, ¿sí? Ustedes de todos modos tienen una ayudita acá. Fíjense que en el mouse, cuando yo lo muevo, estos numeritos van cambiando, ¿sí? Si yo tengo el mouse ahí y lo dejo quietito, me dice que la posición donde está el mouse ahora es la 163 en X y menos 94 en Y, ¿sí? Entonces ustedes se pueden ayudar con esos numeritos. Fíjense, yo al dinosaurio lo quiero poner acá, ¿sí? Entonces fíjense que la posición esa sería más o menos la menos 200 en X y menos 125 en Y, ¿sí? Entonces yo voy a usar un bloque, que es acá el de movimiento. Le voy a decir que se vaya a X, y le voy a dar los valores que yo quiero que se posicione. Entonces en X le voy a decir que se vaya a la posición menos 200, como es negativo se vaya a la izquierda, y en Y se vaya a menos 120, ¿sí? Yo ya probé con algunos valores. Entonces fíjense, voy a hacer doble clic en la estructura del bloque para que se ejecute. Fíjense cómo el dinosaurio, ¿sí?, siempre se va a ir a esa posición cuando mi programa inicie, ¿sí? Entonces yo una vez que lo posicioné ahí, lo que voy a hacer ahora es hacerlo mover. Para ello, acá en control, tengo una instrucción que dice por siempre, ¿sí? Todo lo que yo ponga acá dentro de este bloque se va a ejecutar por siempre. Es decir, mientras mi programa esté ejecutándose, todo lo que yo ponga acá adentro se va a repetir una y otra vez. Es decir, la computadora Bueno, va... entonces poner el paisaje ahí que se va a repetir una y otra vez. Bueno, pero ahí estaríamos programando el escenario. Ahora estamos programando el dinosaurio, ¿sí? Ah. Entonces fíjense que cuando ustedes ven los disfraces del dinosaurio, cuando cambian del uno al otro, da la sensación de que el dinosaurio camina, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer acá
es hacer que el disfraz del dinosaurio cambie, ¿sí? Y si yo lo cambio por siempre, va a parecer que el dinosaurio está caminando. Entonces vamos a ir acá a programas y voy a ir donde dice apariencia. Voy a seleccionar el bloque que dice siguiente disfraz, ¿sí? Entonces fíjense, voy a apretar la banderita verde y fíjense cómo el dinosaurio empieza a correr, pero extremadamente rápido, ¿lo ven? Sí. Entonces no me sirve que el disfraz cambie en tan poco tiempo. Entonces lo que voy a hacer es ir acá a control y añadir una pequeña pausita, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a cambiar el disfraz, pero luego va a esperar, no sé, vamos a ver, medio segundo. Unos minutos. Fíjense que ahí parece el dinosaurio que está que se comió un caballo y quedó medio pesado, ¿sí? Entonces vamos a achicar un poquito más el tiempo. Yo creo que con 0,1 segundo está bien, ¿sí? Entonces fíjense ahí cómo logramos hacer que el dinosaurio camine. Ahora lo que vamos a hacer es que salte, ¿sí? Para ello vamos a ir acá a donde dice control y en eventos vamos a seleccionar este bloque que dice al presionar la tecla espacio. Todo lo que pongamos nosotros acá debajo de este bloque se va a ejecutar cuando presionemos la tecla espacio. Y fíjense, ahí hay que poner salto, ahí hay que poner salto. Claro, ¿y cómo hacemos que salte? Presta la flechita para Presionando el arriba. espacio. Presionando el espacio. Bueno, pero pensemos en el programa. ¿Qué propiedad tengo que cambiar este objeto dinosaurio para que salte? Cambiar las coordenadas. Muy bien, le damos coordenada. ¿Y qué coordenada le cambio? ¿La X o la Y? La I. La I, muy bien, porque la I nos decía para arriba o para abajo. Entonces vamos a hacer eso. Primero, fíjense, voy a hacer que cuando yo presione la tecla espacio me ejecute... bueno, vamos a usar esto, ¿no? Vamos a usar un bloque repetir. Voy a ir a control, repetir. Profe, una pregunta. Sí. ¿Hasta qué hora es esta clase? Y con media horita más terminamos. Dale. Bien, entonces, ¿para qué sirve este bloque repetir? Para que repita lo que voy a poner acá en el interior, la cantidad de veces que yo especifique acá, ¿sí? En este caso de 10, la compu va a ejecutar 10 veces lo que yo ponga allá adentro. En este caso yo solamente voy a hacer que repita 6 veces, ¿sí? ¿Y qué quiero hacer que se repita 6 veces? Bueno, esto del cambio de la coordenada en Y. Entonces me voy a ir a movimiento, y yo tengo un bloque especial para hacer eso, que se llama cambiar Y por... cambiar Y por el número que yo le diga, ¿sí? Si le pongo 10 se va a mover 10 unidades para arriba. Si le pongo 15, 15 unidades para arriba. En este caso quiero 15. Bueno, entonces hay que ponerle más o menos 7, 8. Para que no salte tanto, pero salte. Bueno, esos valores ustedes los van a ir probando. Yo ya los probé de antes, fíjense. Fíjense, cuando el programa inicia siempre va ahí. Entonces cuando aprieto la tecla espacio se movió 15 unidades para arriba. Pero una vez que llegó al máximo de altura quiero que baje, ¿no? Porque quiero que vuelva al piso de nuevo. Entonces voy a volver a repetir, acá en control, repetir otras 6 veces, pero esta vez en vez de cambiar Y por 15, voy a cambiar Y por ¿cuánto? Si sumé 15 6 veces y ahora quiero que vuelva a la posición del piso, que voy a hacer 6 veces. Poner números negativos para que baje. Claro, voy a hacer restar 6 veces 15. ¿Sí? Entonces fíjense ahora, cuando yo inicio el programa, ¿sí? Apreté la banderita verde, aprieto espacio. ¿Qué pasó con el dino? Salta y sube y baja. Claro. Pero lo hace 6 veces. Claro. Lo tiene que hacer una sola vez. Y pasa que fíjate, si vos lo pones de golpe que haga 6 por 15 serían 60 más 30 serían 90. Fíjate qué pasa si haces esto. ¿Sí? Acá vamos a poner menos 90. Fíjate, yo ahora presiono espacio y fíjate qué pasa. Ahora en este momento estoy apretando espacio. ¿Qué hace la computadora? Le cambia la altura a 90 y después lo baja a menos 90. Y lo hace tan rápido la computadora que vos ni cuenta te das. ¿Se entiende? Por eso. Sí, entonces hay que agregar como pausas entre los cambios de la posición para que nos deje ver cómo va variando en el tiempo la subida y la bajada de la altura. Entonces por eso es que yo acá le pongo esto de repetir, porque entre cada repetición la computadora agrega un pequeño delay, ¿sí? Un pequeño retardo. Entonces fíjense ahora cómo se ve, ¿sí? Bueno, igual fíjense que... bueno, puse 90, por eso está raro esto. Vamos a volver los valores de 15. Un poco menos para que no salte tanto ni tanto. Exacto.
¿Sí? Bueno, fíjense, el dinosaurio sube y baja demasiado rápido. No me va a dar tiempo a lo mejor de saltar los obstáculos. Entonces le voy a agregar una pequeña pausita. ¿Sí? Vamos a ir Como que a... más lento. Claro, para que suba y baje más lento. Entonces voy a... Pero si no, alta y está arriba del planta. Exacto. Y entonces voy a agregar una pausita por cada vez que cambia de coordenada en i, 15 unidades, voy a agregar medio segundo. Perdón, 0,05 segundos. Medio segundo va a ser demasiado lento. Y lo mismo para cuando baje, ¿no? Por cada vez que resta 15, hago una micro pausita. Entonces voy a esperar 0,05 segundos. Yo estos valores los probé antes, ¿no? Ustedes cuando vayan trabajando con el problema van a ir probando los valores que más se adapten. Entonces fíjense ahora, es como que el dinosaurio ya está en la nube, ¿no? Salta más suave. Eso no va a dar tiempo de esquivar las cosas. Entonces, fíjense, el subproblema de hacer que el dinosaurio salte ya está resuelto, ¿no? Cada vez que aprieto espacio. Ahora toca hacer el escenario. Bien, antes vamos a hacer algo más importante que el escenario, el obstáculo, ¿verdad? Ah, sí, los obstáculos es lo que va a saltar, porque si no el dinosaurio que salte nada. Claro, no importa si el paisaje es bonito, qué sé yo. De todos modos, ahora el paisaje lo vamos a Se hacer me así. había salido, profe. Bien, no hay drama, esto se está grabando, después lo van a poder ver cuantas veces quieran, si quieren. Y van a poder pausar y seguir con el Scratch al lado. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer el obstáculo. Fíjense, voy a agregar un nuevo objeto. Y de la biblioteca yo voy a seleccionar un arbolito. Porque no tengo capa. ¿Por qué no selecciona tipo como un auto, que salte autos? Bueno, ¿quiere que salte autos? Vamos a hacer que salte autos. ¿Quieren ese? El carbú. Un dinosaurio medio raro. ¿Sí? Entonces fíjense, incorporé un nuevo objeto en la escena que va a ser el obstáculo. Profe, ¿y esa aplicación la podemos bajar de cualquier computadora o es pesada la aplicación? No, pesa 60 megas y les dejé el enlace en el Classroom. No leen nada ustedes pequeños. Les dejé el enlace, si querían programar conmigo. Bueno, acá me va a cambiar un poco vamos a hacer el tema del cactus para que vean, para hacer más fácil que el objeto cambie. Porque acá no tiene disfraz el auto y siempre va a esquivar el auto. ¿Sí? Entonces lo voy a borrar y voy a poner cactus. Bien, entonces vamos a ir acá a nuevo objeto. Era un dinosaurio medio raro. Sí, para mí que el dinosaurio tiene que ser un poco más grande. Bueno, después ustedes los ajustan los tamaños. Yo como ya calculé todo con estos números, si no hay que modificar el tamaño que salta y hay que ir probando y vamos a perder mucho tiempo. ¿Sí? Después ustedes como creadores de sus propios juegos lo van adaptando a conveniencia. Bien, déjenme que busco acá voy a usar este objeto que se llama Trees, que es un arbolito. Y fíjense que este objeto tiene dos disfraces. ¿Sí? Yo voy a agarrar y voy a duplicar este que está acá. Voy a seleccionar voy a apretar Control C para copiarlo y lo voy a pegar al lado del que dupliqué. ¿Sí? Y le voy a achicar un poquito el tamaño. ¿Sí? Entonces fíjense que me voy a crear a partir de los dos objetos anteriores otros objetos más. Entonces voy a duplicar voy a volver a pegar lo vamos a pegar acá. ¿Sí? Y vamos a ponerlo ahí. Entonces fíjense que ahora hice tres obstáculos diferentes. ¿Sí? Bien. Una vez que yo hice esos obstáculos, vamos a programarlos. ¿Sí? ¿Y qué pasaba en los obstáculos? Iban de la derecha de la pantalla, se iban desplazando hacia la izquierda de la pantalla. Entonces vamos a empezar a hacer eso. Hay que poner las coordenadas X. Exactamente, le tenemos que acomodar las coordenadas. Antes, recordemos, tenemos que ir a eventos y decirle cuándo nosotros queremos que el comportamiento del árbol o del obstáculo se empiece a ejecutar. ¿Sí? Y lo queremos hacer cuando el juego inicie, que es al presionar la banderita verde. ¿Sí? Después, ¿qué vamos a hacer? Como dijo el compañero, le vamos a setear, es decir, a configurar la coordenada. ¿Sí? Y la coordenada va a ser más o menos algo que esté por acá. ¿Sí? Positivo en X, pero negativo en Y porque tiene que ir para abajo. Entonces voy a movimiento, ir a XY, y yo los valores que probé son 250 en X y menos 130 en Y. ¿Sí? Fíjense, voy a hacer doble clic acá para que el árbol se posicione. ¿Y qué tenemos que hacer también? Ahí el obstáculo es muy grande, así que le vamos a cambiar el tamaño. Vamos a ir a apariencia, seleccionamos el bloque fijar tamaño A, y le vamos a poner un
25%. Nuevamente hago doble clic acá en los bloques para ejecutar eso. Y fíjense como ahí ya no se ve el árbol, porque se fue para la derecha. Pero yo quería eso, ¿no? Porque el árbol tiene que aparecer de acá, ¿no? Y tiene que hacer este comportamiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos ahora a... Como yo quiero estar siempre cambiándole la coordenada en X, ¿sí? Cada vez quiero que la coordenada X se cambie un poquito más para allá, para allá, para allá, para allá. Y eso lo haga por siempre. Vamos a usar el mismo bloque que usamos anteriormente, que es en control por siempre. Yo quiero que siempre que el programa esté en ejecución le cambie la coordenada en X a esta cosa, ¿tá? Entonces fíjense, voy a movimiento, le voy a decir que se mueva, y esta vez que se mueva menos 10 pasos. Recordemos que lo negativo es para la izquierda y lo negativo en Y para abajo. Entonces vamos a ejecutar el programa, fíjense bien. ¿Sí? Fíjense, con eso logramos que el árbol siempre cambie la posición en X 10 pasitos para la izquierda. El problema es que llegó al fondo de la pantalla y se quedó ahí, se clavó ahí. ¿Tá? Entonces vamos a tener que hacer lo siguiente. Acá voy a agregar una pequeña pausita para que no vaya tan rápido el arbolito, ¿sí? 0.005 segundos. Y ahora, ¿cómo hago para detectar si el árbol tocó la pantalla? ¿Sí? Bueno, yo tengo un bloque especial para hacer eso, que lo voy a sacar de acá de control, y el bloque se llama si entonces, ¿sí? Acá la computadora siempre se va a estar preguntando si pasa lo que yo ponga acá, entonces va a ejecutar lo que está acá en el interior de este bloque. Y acá yo tengo que preguntarme si el árbol está tocando el borde de la pantalla. Yo quiero que aparezca, claro, que desaparezca y aparezca otra cosa por acá, ¿no? ¿Sí? Que haga esto. Entonces vamos a poner la condición ahí. La condición ustedes la sacan acá donde dice sensores, ¿sí? En la parte de sensores ustedes detectan si las cosas se están chocando, se están colisionando, ¿sí? Y acá, si se fijan, hay un bloque que dice tocando, ¿sí? Hay una pregunta, ¿está tocando esto de acá? ¿Sí? Tenemos distintas opciones, ¿no? Por ejemplo, el arbolito, ¿está tocando el puntero del ratón? ¿Está tocando el borde o está tocando el dinosaurio? ¿Sí? Son las tres cosas con las cuales yo puedo detectar la colisión. En este caso yo quiero detectar la colisión con el borde, ¿sí? Entonces me pregunto, si yo estoy tocando el borde, recuerden que acá estoy configurando el arbolito. Es decir, si yo arbolito estoy tocando el borde, bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a hacer que mi coordenada en X vuelva a ser esta de acá, ¿sí? Quiero que desaparezca acá y aparezca acá, y eso lo logro cambiándole la coordenada. Entonces, sí, pero le va a tener que cambiar los disfraces, porque sea más grande que los obstáculos. Claro, bueno, y además voy a cambiarle el disfraz para que el obstáculo sea otro. Muy bien, Leo, ¿sí? Entonces vamos a ir a ir a el bloque movimiento, ir a, primero le voy a cambiar la coordenada, voy a poner la misma que la que puse acá arriba, sería 200 en X y menos 130 en Y, ¿sí? Entonces fíjense ahora cómo por siempre el programa está haciendo, siempre se mueve hacia la izquierda, y me estoy preguntando, si toque el borde, me vuelvo acá a la derecha. Si no lo toque, ¿qué hago? Sigo avanzando, ¿sí? Y ahora que vamos a hacer lo que dijo Leo, de cambiarle la apariencia, ¿sí? Para que el disfraz sea otro distinto. Entonces fíjense, cuando agrego siguiente disfraz, cada vez que aparezca uno va a aparecer uno distinto, ¿sí? Ahí aparecen 3, aparece 1, ¿sí? Se van a ir cambiando de estos de acá. Y acá pueden agregar todo lo que ustedes quieran, ¿no? Acá pueden agregar el pterodáctilo, qué sé yo. Bien. ¿Y qué ahora qué me voy a preguntar? Que cuando el dinosaurio toque el arbolito, el juego termine, ¿sí? Porque cuando yo toco el arbolito o el obstáculo, yo pierdo, ¿sí? Entonces para ello voy a plantear otro condicional donde yo me voy a preguntar si voy a sensores, estoy tocando, pero esta vez estoy tocando el dinosaurio, ¿sí? ¿Qué quiero que haga? Bueno, que el juego se detenga. Y para ello tengo un bloque acá en control que dice detener, ¿sí? Y acá puedo especificar qué cosa yo quiero que se detenga. En este caso voy a dejar seleccionada el todos, ¿sí? Todo el juego se va a detener. Entonces fíjense que salto
Y como no lo toqué, el juego no se detuvo. Pero si choco, el juego se detiene. ¿Sí? Y ahí Pero puedo... tiene que aparecer la pantalla de cuando perdés. Exacto, ahí puedo aprovechar para mostrarle al usuario una pantalla que dice Game Over, perdiste. Inserta otra moneda. Y ahí ganamos plata. ¿Tá? Entonces para hacer eso, yo tengo un bloque, una instrucción acá en eventos que dice enviar mensaje. ¿Sí? Esto me sirve para que el arbolito, ¿sí?, envíe mensajes a otras partes del programa. Envíe mensajes al dinosaurio, envíe mensajes al escenario o a lo que sea. ¿Sí? En este caso, el arbolito va a mandar el mensaje Game Over, que lo voy a crear acá. ¿Sí? Al Bueno, escenario te manda el mensaje Game Over. exactamente, Game Over. Justamente como lo que tiene que cambiar es el escenario que diga alpiste perdiste, es el escenario el que va a recibir ese mensaje. Entonces yo creo el mensaje acá que lo envía cuando el árbol toque el dinosaurio. Ahora me voy a ir acá a escenario y acá voy a seleccionar el bloque que dice al recibir Game Over, que es justamente el mensaje que envía el arbolito cuando toca el dinosaurio. ¿Qué quiero hacer? Bueno, justamente plantearle el escenario este que le diga al usuario que perdió. Entonces me voy a ir acá donde dice fondos y lo voy a crear a ese escenario, ¿sí? Porque no está, no existe. Antes voy a hacer una pequeña línea acá, una pequeña línea horizontal, para que ustedes vean, bueno, que esto va a simular el piso, ¿no? Va a simular el piso. Un poco más abajo. Bueno, yo la hago ahí, después ustedes la modifican. Después también podemos pintar, por ejemplo, el piso, lo podemos pintar un color marroncito, ¿sí? Seleccionamos el color, después el bote de pintura, ¿sí? Ya Bueno. está ahí, parece que está caminando. Claro, y el cielo, ahí, qué sé yo. Bueno, ahora yo voy a crear un nuevo. Para ello voy acá a decir seleccionar el fondo, a dibujar un fondo nuevo, ¿sí? Y acá voy a poner con texto, sencillamente Game Over, ¿sí? Selecciono la herramienta texto y pongo Game Over. Antes, Pero ponerlo con color negro. bien, siempre antes el color y después la herramienta, ¿sí? Game Over, ¿sí? Bueno, yo voy a apretar escape y que lo ponga ahí nomás. Ahora lo puedo mover y una vez que decido dónde está, aprieto escape de nuevo y ahí queda fijo, ¿sí? Si me equivoqué, control Z para retroceder. Bueno, también podemos poner un color medio tristón, un gris, como diciendo Perdiste. perdiste. ¿Tá? Entonces fíjense, ese fondo que acabo de crear se llama fondo 2 y que lo quiero activar cuando el arbolito mande ese mensaje. Entonces acá en programa, fíjense, cuando él reciba el mensaje lo que va a hacer es cambiar el fondo. Para ello me voy a ir a apariencia y le voy a decir que cambie el fondo al fondo 2. ¿Sí? Pero fíjense qué pasa ahora. Cada vez que inicio el programa ya como quedó ese fondo seteado, digamos. Y yo no quiero que pase eso. Yo quiero que este fondo se active cuando yo pierda. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a acomodar eso diciendo lo siguiente. Voy a ir a evento y cuando yo presione la banderita verde, es decir, cuando el juego inicie, yo siempre quiero que el fondo sea el fondo 1 el que aparezca. ¿Sí? Entonces voy a ir a apariencia y voy a seleccionar a cambiar fondo y el fondo que yo quiero cuando inicie el juego sea el fondo 1. Entonces fíjense que ahora cuando presione la banderita verde, el juego inicia y me va a poner el fondo 1. ¿Sí? Entonces fíjense, salto, salto y cuando choco envía el mensaje, el escenario lo recibe y cuando lo recibe, ¿qué hace? Cambia el fondo 2. ¿Sí? Y ahí lo que podríamos agregar ahora es un poquito de sonidos, ¿no? Por ejemplo, si vamos al dinosaurio, acá en la pestaña sonidos, yo cargué No, profe, quedó re bien. va quedando de 10, ¿viste? Vamos a Sí, cargar es mejor sonido. copia que he visto. Mejor que el Free Fire. Mejor ¿no? que el original. Más colorido. Bueno, fíjense, yo acá Pero el descargué. verdadero juego no tiene sonido. Pero apenas es que hay Sí, que ponerle tiene unos plata. sonidos. Yo descargué unos sonidos de internet. Fíjense este salto, se lo saqué al Mario Bros. Y fíjense que estos sonidos también los puedo ejecutar, por ejemplo, cuando yo presiono la tecla espacio. Entonces me voy a la pestaña programa y acá cuando presiono la tecla espacio voy a ir acá a sonido y le voy a decir que toque ese sonido que se llama salto.mp3. No sé si ustedes escucharán, pero miren. ¿Escuchan No. o no? Bueno, No. cada vez que yo presiono la tecla espacio hay un sonidito, ¿sí? Después también podría poner uno cuando el arbolito choca con el dinosaurio que haga como el que perdiste. Pam, 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 pam. Algo así, ¿no? ¿Sí? Entonces me voy al arbolito. Yo acá lo descargué. Después si ustedes quieren se los paso. Se los subo ahí al Classroom. Buenísimo por el juego.
se llama Game Over, que es el jueguito cuando ustedes pierden el Mario. Le quitó los sonidos al Mario también. Sí, los choripresties. ¿Está? Y lo podemos ejecutar acá, sonido, tocar juego, Game Over, ¿sí? ¿Dónde lo voy a poner? Acá, cuando yo toco el dinosaurio, ¿no? Y antes de tener todo, porque si lo pongo después de tener todo, tarde. Ya se detuvo, entonces no lo va a reproducir. Entonces, antes que se mande el mensaje, voy a reproducir ese sonido de juego terminado. ¿Sí? Y bueno, así puedo agregar también distintos sonidos. Lo que me interesaría hacer ahora para finalizar, chicos, sería agregar el tema del puntaje. Profe, Sí, María. una pregunta, ¿esta clase lo graba? Sí, está siendo grabada. Ah, bueno. Después la van a poder ver los que no se pudieron conectar o si quieren ver las cosas más con detalle, lo pueden hacer. Bien, entonces vamos a arreglar el tema del puntaje y lo vamos a dejar acá el juego. Después ustedes si lo quieren mejorar lo hacen. Bien, para hacer el tema del puntaje, chicos, el puntaje lo vamos a programar acá en el escenario, ¿sí? Y para programar el puntaje vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, vamos a ir acá a la pestaña donde dice datos. Y fíjense, tenemos dos botones, crear una variable o crear una lista. Nosotros vamos a crear una variable. Y esa variable vamos a llamar puntos. ¿Qué es lo que es una variable en computación? Porque ustedes manejan la variable la x, ¿sí? Que la vemos cuando vemos las ecuaciones. Bien, cuando trabajamos en la computadora, una variable es como una porción de la memoria que tenemos en nuestra compu en la cual vamos a guardar datos, ¿sí? Y si yo quiero acceder a ese dato, ¿sí? Lo voy a acceder mediante un nombre. En este caso, mediante puntos. Es como agarrar, déjenme que voy a hacer un dibujito. Es como piensen ustedes que la memoria es como una caja, ¿sí? Como un estante donde hay un montón de cajitas. Y esta cajita, para guardar un dato, tiene una dirección, ¿sí? Como ustedes, para ustedes si quieren ir a su casa, tienen un domicilio. Bueno, cada celda de memoria tiene una dirección. Y esas direcciones están en hexadecimal, así que es un sistema de numeración. Es algo así raro como esto. F301. Entonces si ustedes ponen el numerito 3 ahí y quieren hacer uso de ese valor porque lo quieren multiplicar o ese dato está representando el puntaje que ustedes tienen y lo quieren ver, quieren mostrárselo al usuario, tienen que ir a esta celda. Pero para ir a esta celda, ustedes le tienen que decir a la computadora, che, esa celda tiene esa dirección. Pero a nosotros los humanos, recordar esas cosas raras así, es complicado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A esa dirección, en vez de llamarla así, tan raro, la vas a llamar así, puntos. Entonces la computadora, cada vez que ustedes le digan dame puntos, va a ir a esta dirección de memoria y va a ir a buscar lo que ustedes guardaron en esa celda de memoria, ¿sí? Bien, entonces cuando nosotros creamos una variable, le dijimos a la computadora, che, de toda la memoria que tenés, resérvame una celdita, ¿sí? Y a esa celdita yo voy a acceder mediante la dirección puntos. Bien. Entonces, dicho eso, fíjense que acá yo tengo ya opciones para manipular esa variable. Entonces, fíjense, el primer bloque dice fijar puntos a 0. ¿Qué yo quiero? Eso me sirve a mí para que cuando el programa inicie, siempre la variable punto esté en 0, ¿no? Iniciemos con 0 puntos. ¿Está? Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a control, donde dice repetir por siempre o por siempre. Yo quiero que mientras el tiempo avance, el puntaje se incremente, ¿sí? Entonces voy a ir a datos y seleccionar el bloque que dice cambiar puntos por 1, o en este caso 1, ¿sí? Es decir, que vaya sumando 1 a la variable puntos. Si hay un 1, después le va a cambiar por 1, es decir, le va a sumar 1. Si hay un 2 y lo cambie por 1 de nuevo, le va a agregar 1, o sea, va a pasar a valer 3. ¿Sí? Fíjense que hay uno que dice fijar y el otro dice cambiar. Fijar lo reemplaza directamente. Cambiar le suma lo que yo ponga acá. Entonces fíjense, cuando iniciemos el juego, fíjense acá arriba, a la derecha, a la izquierda, perdón, apareció el valor que va teniendo la variable puntos. Que fíjense que va subiendo de 400, 500, ¿sí? Porque recordemos que por siempre el programa lo ejecuta infinitas veces, ¿sí? Entonces ahí estoy ejecutando muchas veces por segundo, sumar 1, sumar 1, sumar 1, sumar 1, y que es lo que se ve reflejado acá en la variable puntos. Bien, y ahora nosotros acá podríamos hacer cosas interesantes, como por ejemplo, cada vez que vos sumás 100 puntos, que haga como un mensaje sonoro de que
de que vas como subiendo de nivel. Que ustedes lo vieron en el jueguito eso, ¿no? Sí, Bien. es verdad. Bien, entonces acá podríamos detectar, che, cuando los puntajes sean múltiplos de 100, y acá entra la matemática, es decir, cuando hagas 100 puntos, 200 puntos, 300 puntos, 400 puntos, largamos un sonidito, como que vas subiendo de nivel. Y también podemos aprovechar esa detección para ir cambiando el fondo de día a noche. Sí, profe, en el juego, cuando el coso llega a 1000 puntos, se hace de noche. Se Cuando hace de llega a noche. 1000 puntos. Eso, bueno, vamos a ver si lo podemos hacer rapidín, ¿sí? Para ello, ¿qué vamos a detectar nosotros? Vamos a ir acá a control y vamos a preguntarnos si el puntaje es igual a 1000, vamos a cambiar el fondo por noche. Entonces fíjense que acá yo tengo que comparar el valor de la variable puntos con el número 1000. Acá en operadores, fíjense cómo aparecen símbolos que ustedes deberían reconocer porque están estudiando matemáticas, ¿sí? Y acá fíjense que yo tengo este que dice igual, ¿sí? Si lo que está acá a la derecha es igual a lo que está a la izquierda. Entonces voy a pegar ese, ¿sí? Y acá podríamos decir que cuando el puntaje sea 1000, voy a ir a datos, ¿sí? Cuando el punto sea igual a 1000, yo quiero que el fondo cambie a la noche. Entonces ese fondo no existe, lo voy a crear, ¿sí? Entonces voy a ir a fondo, voy acá a crear uno nuevo, lo vamos a... no vamos a crear uno nuevo, vamos a duplicar el de arriba de todo para que la línea negra me sirva, y vamos a cambiar el cielo celeste por el cielo negro. Un grisáceo por ahí. Y el suelo ser un poco más oscuro. Bueno, vamos a hacer lo que ustedes me dicen. Al cielo hacerlo medio marrón, casi negro. Bueno, ahí, ese es el negro más negro que tengo. Después el marrón, vamos a seleccionar un tono más oscuro. ¿Ahí les parece? Ahí. Sí. Y hacer una luna. Más verde. Pasa que si hacemos la luna va a quedar fija. Bueno, la luna queda fija por la distancia que está. Está bien. Sí, por eso. Sí. Siempre está fija en el juego, la luna no se mueve. Bueno, ahí fíjense, podemos seleccionar el color de fondo. Bueno, yo este programa para dibujar es medio limitado, chicos. Van a tener que arreglárselas. Lo ideal sería usar Photoshop, hacer las imágenes en Photoshop y después dibujar acá. También podemos hacer algunas estrellas, qué sé yo. Bueno, a ustedes la creatividad se las dejo. Sí, se las dejo a ustedes. Estamos limitados. Con Scratch no podemos hacer juegos como Free Fire. Sí, hay que... casa. ¿Cómo? Después tú tenemos que hacerlo. No, es para que ustedes vean nomás, ¿sí? Es meramente divulgativa la clase de hoy. Como para distraer un poco. No, porque es para aprender la matemática también. Claro, para que aprendan cómo usamos la matemática, ¿no? O sea, sí, entonces, cómo está referido. Y de paso nos enseñó cómo hacer un juego. Exacto. Sí, de paso. Sí, también aprendimos eso. Para que vean cómo se resuelven problemas con la compu, que tengan en cuenta que la matemática está ahí. Sí. Entonces, cuando... Profe, y en esa aplicación también, tipo, ¿se puede hacer de auto que esquiven cosas, así? Sí, señor, se puede hacer lo que usted imagine. Por eso es tan maravillosa la computadora. Lo que nosotros imaginemos, lo escribo en el lenguaje que la compu entienda y la compu lo hace. ¿Sí? Profe. Sí, te escucho. A mí en mi escuela anterior me enseñaron un poco de esto, tipo, íbamos a esa asignatura de informática, por ejemplo, y nos íbamos y nos enseñaban. Nosotros éramos como más que teníamos que resolverlo, más que como que hacerlo. Por ejemplo, tenían que dar una fruta con distintos cosas y nosotros teníamos que poner eso y tratar como de resolverlo. Perfecto. Y bueno, sí, generalmente siempre antes de meterse de lleno al Scratch los hacen hacer con otra especie de juegos sin compu, si se practican con problemas que no tienen que ver con la compu directamente. Yo el año pasado cuando estuve trabajando con los chicos de Uruguay hicimos eso, ¿no? Al principio empezamos resolviendo problemas sin la compu y después la fuimos introduciendo poco a poco. Pero está muy bien. ¿En qué cole ibas, che? Yo iba al Galileo. Al Galileo, mira vos. Claro, esto generalmente se enseña en las escuelas PROA, que tienen una orientación a informática más fuerte, digamos. Pero es una tendencia a nivel global, es decir, a nivel planetario, de que todos los chicos empiecen a tener computación desde los 6 años. ¿Por qué? Porque como el mundo es tan tecnológico, como les venía comentando al principio, es una capacidad que todo ciudadano debe tener, ¿sí? Poder resolver problemas con la computadora. No es que acá en Argentina, como estamos atrasados con todo, también estamos atrasados con educación,
y ustedes terminan el secundario y a lo mejor ni saben prender la computadora, ¿sí? A menos que, bueno, les interese, ellos han investigado por su cuenta. Y eso Sí. es un problema por todo esto que les digo, ¿no? Los trabajos están cambiando y tenemos que prepararnos para ese futuro que se viene. Bueno, entonces cuando el puntaje llegue a 1000, sea igual a 1000, lo que voy a hacer es cambiar el escenario, ¿sí? Entonces voy a ir a apariencia acá y voy a decir que el cambiar a fondo y el fondo que voy a seleccionar es el 3. ¿Sí? Entonces fíjense, y, bueno, yo para no esperar tanto voy a decir que acá cada vez que cambie el punto lo cambie por 100, ¿sí? Para que cambie más rápido, si no voy a estar una hora jugando, para que llegue hasta que llegue a 1000, ¿sí? Entonces Sí, fíjense. de verdad. Epa. Tan rápido. Se cambia el fondo. No, pasa que puse acá por 100, vamos a hacerlo por 10. ¿Sí? Fíjense, cuando llega a 1000 cambio de noche, ¿sí? Podríamos hacer que cuando llegue a 2000 o a otro múltiplo de 1000 cambie de día, ¿sí? Bueno, eso lo logran poniendo más condicionales, preguntando, che, si el fondo que está es el 1, cámbiamelo al 3. Si está el 3, cámbiamelo al 1, ¿sí? Y así haciendo ese intercambio de fondos, ¿no? Yo acá, Qué rápido se creó un juego de... Qué rápido se crea este juego. claro, bueno, justamente el entorno, este Scratch, está preparado para hacer que mucha de la complejidad que tiene programar juegos digamos, Se reduzca. Claro, se reduzca. Programar un juego con otro lenguaje es mucho más difícil, porque ustedes tienen que programar el motor físico, el motor matemático, es mucho más complejo. Y de hecho no hay bloques, hay todo el lenguaje, ¿sí? Tienen que escribirlo todo con letras. ¿Sí? Es complicado, hay que cargar imágenes en memoria, a las imágenes de memoria hay que aplicarle matemática para rotarlas, hay que detectar la colisión, es mucho más difícil detectar cuando un objeto está chocando con otro. Imagínense como tengo que estar jugando el counter. ¿Cómo hacen para saber que la bala le está tocando al otro tipo con el que están tratando de matar? ¿Sí? ¿Qué hace? Estás compartiendo la posición X e Y de tu mira, ¿sí? Y si esa posición X e Y de tu mira coincide con la posición X e Y del otro personaje y a la vez manda como un mensaje de te están disparando, ¿sí? Hace un montón de cálculos ahí la computadora y todo eso hay que especificárselo, ¿sí? Y acá teníamos un bloque que nos resolvía todo, ¿no? Teníamos un bloque que resolvía si se estaban tocando o no las cosas. En la vida real hay que escribir todo eso. Por eso es que es complejo, lleva tiempo. Y bueno, es todo otro asunto. Bueno, yo voy a dejar acá, chicos, porque ya el juego básicamente funciona. Ya se terminó. Claro, está terminado, pueden agregarle detalles acá. Yo usé un operador módulo que lo que hace es devolver el resto de la división, ¿sí? Si cuando ustedes agarran lo que está en la variable puntos y lo dividen por 100, el resto de esa división es igual a 0, lo que están haciendo acá es preguntándose si ese valor que está acá en la variable puntos es un múltiplo de 100, ¿sí? Entonces, si es 100, 1000, 10.000, etcétera, sí, múltiplo de 100, 100, 200, 300, 400. Si hay alguno de esos valores, yo creo que toca un sonido, ¿sí? Que es lo que está en el juego. Después acá me estoy preguntando por los múltiplos de 1000, ¿sí? Si estamos ante un múltiplo de 1000, es decir, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, etcétera, yo me pregunto, si el fondo es el 1, me lo cambias al 3, es decir, me hace de noche. Y si no es el 1, me lo cambias al 1, ¿sí? Porque si no es el 1, quiere decir que era el 3, y si era el 3, quiero que me lo cambies al 1. ¿Se entiende la lógica de esta condicional? Fíjense que acá Sí. está todo este pensamiento matemático de pensar lógicamente, ¿no? Y Está cuando ahí. toca un objeto se aparece el fondo de Game Over. Claro, bueno, eso lo hicimos acá. Al recibir el mensaje Game Over, cambia el fondo al fondo 2, que era el de Game Over, y toca el sonido, bueno, un sonido que ustedes no pueden escuchar, pero yo acá no se lo puse acá, pero después se lo subo para que lo carguen. ¿Usted está con auriculares, profe? Sí, estoy con auriculares. Ah, por eso que no se escucha el ruido. Claro, bueno, pero cuando comparto pantalla creo que debería compartir también el audio del equipo. No sé por qué no lo escucho. No lo No, comparto. porque hay que seleccionar una opción especial que dice para compartir audio. A ver. Bueno,
bueno, no la veo la opción esa. Voy a ver, compartir tu pantalla. Bueno, a ver, de todos modos, ahora cuando se está grabando, sí se graba todo lo que yo reproduzco. ¿Sí? Así que... Ah, bueno. Entonces después escucharemos los sonidos. Sí, después lo van a escuchar. Voy a agregar este último. Entonces el programa, amigo sonido. Y dicen que toque el sonido de Game Over. ¿Sí? Entonces este juego como la mezcla del dinosaurio de Google con los sonidos del Mario. Exactamente, es un híbrido. ¿Sí? Un híbrido. Muchas veces, bueno, fíjate, ahí detectaste un patrón. ¿Sí? Eso es muy importante, porque usaste soluciones de otro juego para, bueno, en este caso, los recursos de audio, de imagen, qué sé yo, para poder realizar el Las juego. imágenes de fondo las creaste. Exactamente, las creamos. ¿Sí? Ahí ustedes se ponen creativos y pueden ir cambiando distintos fondos, ¿no? Que se haga, puede aparecer un meteorito, qué sé yo. Es difícil hacer que el fondo sea animado, pero bueno, lo pueden intentar. Yo iba a decir que el fondo le hicieron un volcán, pero era mucho. Claro, sí, es difícil Así animar. para que parezca más de la época del dinosaurio. Claro, es decir, podríamos dibujar así, todo ambientado, digamos, a la prehistoria. Pero bueno, eso se lo dejo para ustedes que sigan explorando. Bien, bueno, entonces, como para hacer un breve resumen de lo que les intento comunicar hoy, es que el mundo cada vez está haciendo más tecnológico. Más tecnológico, exactamente. Y eso va a afectar en la manera en la cual nosotros convivimos, sobre todo en los empleos del futuro. ¿Sí? Entonces, para ustedes, si van a querer participar de esos de esos empleos, ¿sí? Van a tener que ser creadores. Van a tener que ser creadores de tecnología. Por lo tanto, van a tener que entender cómo la tecnología funciona para poder modificarla y, bueno, mejorarla y arreglarla cuando se rompa. Y así van a tener más posibilidades de que ustedes consigan un empleo, porque los empleos comunes van a empezar a desaparecer. ¿Sí? Y en todo esto aparece la matemática, aparece la computación, ¿sí? Aparece la física, aparece todo lo que un poco les intentamos enseñar ahí en el cole también. ¿Sí? A pesar de que parezca que no sirve para nada. Sí, te escucho. Ahora muéstrenos cómo quedó. Sí. Pero arregle el coso ese para que no esté todo el siempre de noche. Bueno, mira, yo te muestro la versión que tenía acá, que hice yo cuando practiqué, que le agregué esto que tengo acá en el Word, le agregué 3-4 bloques. Ya después le subo todos los archivitos para que ustedes lo ejecuten, qué sé yo. A ver, Dino 2. Espérate, Profe, ¿usted no hace stream? No hago stream. Dino, le voy a poner IP215, que es el que hicimos con ustedes. Lo voy a guardar en el escritorio. Y ahora voy a abrir el que hice yo para practicar. Espérate, vamos. Ahí está guardado. Ahí está. Bueno, acá agregué un obstáculo más. ¿Sí? Ustedes pueden hacer que esto vuele, desaparezca y después aparezca por acá abajo y lo tenga que, no sé, si tengan que agachar el dinosaurio. ¿Sí? Es otra complejidad que pueden ir agregando. Bueno, yo se lo voy a borrar. Se recuerden, el clic derecho acá se borra. Y vamos a jugar con este, que lo único que hice fue al escenario. Acá en los fondos, cuando lo programé, agregué unos bloquecitos más para ir chequeando esto del puntaje, ¿no? Cuando sea un múltiplo de 1000, vaya cambiando de día a de noche. ¿Sí? Y cuando sea un múltiplo de 100, hago un ruidito de monedita. ¿Sí? Que me va indicando como que voy progresando, ¿no? Cada vez que completo 100 puntos, me da contando una alerta sonora. Sí, después... Pero para mí que tendría que ser cada 300 puntos. Bueno, eso ustedes como programadores después lo pueden editar. A mí me pareció 100 porque, no, bueno... cada rato se estaría repitiendo el sonito. Ah, está bien. Para mí que 100, que son números para ahí, queda bien. Sí, pero aparte por eso digo que tendría que ser como 300, porque si no se escucharía cada rato el sonito ese. Claro, bueno, ¿ves? Ahí ustedes no escucharon porque hizo un sonidito. Bueno, el tema es que ahora que lleguemos bien cerca de noche vamos a estar toda la tarde. Entonces voy a bueno, ahí salió el game over porque choqué. Pero fíjense que voy a incrementar acá en el bloque al sumar puntos. En vez de cambiar por 1 lo voy a cambiar por 10 para que se hagan los 1000 puntos más rápido y vean que cambia de día a noche. ¿Sí? Voy a tratar de no perder. Sí, vamos que llegamos. No puede, profe, vamos. Ahí está, ¿ves? De noche.
Profe, Cuando llegue a 2000 va a pasar a día. profe, lo tenés que publicar en Play Store. ¿Ves? Ahí sí se de día porque llegó a 2000. Cuando llegue a 3000 se va a hacer de vuelta de noche. ¿Sí? Eso está ahí cuando dice módulo. Recuerden, cuando calculan el módulo. Para mí que el juego, si lo publicara en Play Store, el juego se tendría que llamar Dinosaurio Emanuel. ¿Me estás llamando viejo, mocoso? Profe, yo me lo descargo en el celular de toda mi familia, así tenés más descargas. Claro, bueno, ahí está, lo subí ahí en mi cuenta de Scratch. Ustedes cuando trabajan con Scratch, pueden usar, pueden subir sus propios juegos acá a la tienda de Scratch y también ver cómo los otros chicos han creado su juego y bueno, tomar ideas, ver cómo resolvieron el problema y así aprender de cómo pensaron ¿Y los no les otros. pueden hackear los juegos? Sí, se pueden editar, ¿sí? Van acá a ideas, no me acuerdo dónde era. ¿Ve? Por ejemplo, imagina un mundo, aparecen tutoriales y acá les enseña a crear un mundo donde les enseña a animar, qué sé yo. Acá en la página de Scratch tienen todo por si quieren aprender. Quería decirles de esto de acá. Ah, bueno, acá fíjense que agregué una variable más para incrementar la dificultad, ¿sí? Acá, por ejemplo, cuando llegue a 1000, lo que podría hacer yo es aumentar la dificultad y eso podría ser... O que los obstáculos vayan más rápido. Exacto, los obstáculos vayan más rápido. ¿Y eso qué voy a hacer? Me voy acá al obstáculo y fíjense que acá en vez de poner mover menos 10 pasos, lo que voy a hacer es que se mueva según el valor de esta variable de dificultad, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es ir cambiando ese valor de la variable de dificultad por menos 10, menos 100, menos 1000, entonces va a ir mucho más rápido para la izquierda. Entonces no me quiero imaginar cuando llega a los 100.000 puntos. Claro, ni vamos a ver qué pasa en el arbolito. Te vas a chocar, es imposible pasar eso. Sí, la verdad que es imposible. Hay que ir cambiándolo gradualmente, ¿no? De menos 10 pasamos a menos 11 y así, de poquito. ¿Sí? Bien, entonces eso se lo dejo para que ustedes piensen cómo podrían incrementar la dificultad del juego. Bueno, y acá por último en Scratch, les acabo de tener un tutorial. Lo pueden usar online, ¿sí? No hace falta que se lo descarguen. ¿Por qué yo no les hice usar la versión esta online? Porque cambian algunos bloques y a veces se rompe el programa que yo había hecho con este, ¿sí? Pero ustedes pueden aprender a usar este que es el más nuevo. Bueno, y acá les va guiando, ¿no? Presionan play y les va diciendo lo que van haciendo y van aprendiendo poco a poco. Y bueno, pueden ver lo que hicieron los otros chicos, editar el código, comentar, che, cómo lo hiciste, che, qué bueno que te salió. ¿Está? Es toda una comunidad que les va a enseñar a usar. ¿Sí? A dar sus primeros pasos en esto del pensamiento computacional, a resolver problemas con la compu y después, bueno, poco a poco se van a ir haciendo de herramientas para atacar problemas más complejos, ¿no? Que son hacer que las máquinas aprendan a identificar objetos, como vemos que los autos autónomos hacen hoy. Yo, por ejemplo, estoy aprendiendo lo que es el desarrollo web y con esos lenguajes de programación para crear páginas web, lo que estoy haciendo es la página del colegio. Les voy a mostrar cómo va quedando. Tengo biblioteca, documentos, GitHub. Y acá tenemos IPA versión 2, a ver si... IPA versión 2. Entonces nos va a dar un spoiler desde... Claro, esta es la semana que viene, capaz que salga a la luz. Déjenme que voy a abrir la terminal. Los programadores manejamos todos por consola, ¿sí? Le damos instrucciones a Windows para crear carpetas, lo hacemos todo mediante texto. Esperen un cachito que ya se va a abrir. Pasa que la PowerShell es media pesada y como estoy haciendo 50.000 cosas a la vez. Oh, mira, ya abrió el PowerPoint. PowerShell. Sí, a ver. Un momento por acá. Voy a hacer CD Documents. Fíjense, acá con CD le digo que se vaya a la carpeta documentos, después se vaya a la carpeta GitHub, después se vaya a la carpeta IPA 2.15 versión 2. Y acá voy a apretar un comando que se llama code. Lo que me va a hacer es abrirme todo lo que está en esa carpeta con un editor de código, ¿sí? Y así es como se programa realmente. Ustedes tienen un programa para escribir las instrucciones que
quieren que la compu realice. Y fíjense que ya no hay más bloques, hay todo código, ¿sí? En vez de un bloque que diga cambiar X por tanto, ustedes lo tienen que hacer con todo con código. Bueno, si van acá, ya les voy a mostrar cómo queda. Voy a hacer Open en Live Server y acá me va a mostrar cómo está quedando. Obviamente esto es una maqueta, ¿sí? La que tengo una versión más avanzada, bueno, es más difícil mostrársela porque tengo que hacer otras cosas, pero esta van a ver más o menos cómo viene en la mano. Y no sé por qué no me abrió acá. A ver, localhost 2.3000. Abrir con mi server. Esperemos un poquito que está medio lenteja la cosa. Mientras tanto voy a cerrar un poco de esto. Bien, fíjense que preparé un montón de cosas y me fui olvidando. Cuando uno habla de abstraer, chicos, eso de que olvidarse de las cosas que hacen diferente a las cosas, fíjense por ejemplo en la naturaleza. Si uno observa un panal de abeja, tiene forma hexagonal, ¿sí? La mancha de las jirafas también, esas piedras también, el copo de nieve también tiene forma de hexágono, eso que debe ser una célula también, eso que no sé qué será también, la serpiente también. ¿Por qué a la naturaleza se le da por hacer hexágonos? Una interesante pregunta. ¿Sí? ¿Qué propiedades tiene esa forma geométrica que hace que la naturaleza los construya? ¿Sí? Por ejemplo, el hexágono tiene una propiedad de que es la figura que con el menor perímetro abarca la mayor área posible. Y eso está bueno porque la abeja gasta la menor cera posible, porque la cantidad de cera acá es el perímetro, para almacenar la mayor cantidad de miel posible. Entonces fíjense cómo está optimizado la naturaleza, ¿sí? La naturaleza, sin decirlo, sabe matemática. ¿Tá? Entonces fíjense que es la forma que con menos cera posible almacena la mayor cantidad de miel. Y eso es fabuloso. ¿Tá? Y además de lindo. Bueno, fíjense, acá no sé por qué no me muestran las imágenes. Pero fíjense, acá tenemos los profes. Y acá, aparece un formulario de contacto para ubicar la escuela, porque acá hay muchos gendarmes que vienen y se quieren comunicar con el colegio para inscribir a sus hijos. El teléfono, qué sé yo. ¿Sí? Acá contamos un poquito la historia de la escuela, quién es Calabrini Ortiz, qué sé yo. ¿Tá? Y hasta ahora es bastante sencillita, pero bueno, es para comunicarle al mundo dónde estamos y bueno. Profe. Qué especialidad tenemos, que la agropecuaria, etcétera. Bueno, acá hay un logo enorme que no se ve. Por eso la versión es media, la que todavía no estaba tan desarrollada. Después ya les voy a mostrar la original. La página ya registramos el dominio, que es ipa215.edu.ar, y acá subí la versión esta que todavía está sin terminar. Pero fíjense cómo también desarrollé unas animaciones, ¿sí? Bueno, y la parte de los profes acá no la cargué todavía. Escucho recién que hablaron. Profe. Sí. Que esta es la videollamada más larga que hemos hecho. Sí, son a las 2. Sí, en realidad sí. 2 horas. Le muestro la última cosita de Map of Mathematics. Y le voy a mostrar el mapa de las ciencias de la computación. The Map of Computer Science. Hay personas que han hecho un mapa sobre todas las ramas de la matemática y todas las ramas de las ciencias de la computación. Les voy a mostrar brevemente y los dejo que se vayan para que tengan un panorama de lo grande que es la matemática, es inabarcable, y lo grande que es las ciencias de la computación. Bueno, acá se va a ver horrible esto. Estas moscas, no dejan de joder. Bueno, acá no se va a ver bien. Después yo les voy a subir el PowerPoint para que ustedes vean, ¿sí? Fíjense, por cada partecita de este mapa, uno puede dedicar toda su vida a estudiar cada una de estas partecitas, ¿sí? Bueno, y acá la matemática, si ustedes ven el centro, empieza por el conteo, los números, la geometría. Y nosotros estamos empezando a ver algunas cositas de la matemática. Por ejemplo, estamos viendo algo sobre los números naturales, en algunos cursos empezamos con las fracciones, pero hay un montón de otros tipos de números, ¿sí?
También estamos viendo algo de geometría, ¿sí? Pero empezamos por esta rama, que después si ustedes quieren seguir estudiando pueden estudiar cualquiera de las otras ramas, que también ayudan al desarrollo de las ciencias de la computación. Por ejemplo, acá en la ciencias de la computación hay una gran parte, que toda esta lila de acá arriba a la izquierda, que se llama ciencias de la computación teórica, ¿sí? Ahí es toda la matemática que está, justamente creando estos algoritmos para procesar todos los datos, y que es lo que hace que las comunicaciones sean cada vez más rápidas, que una computadora se pueda comunicar con otra, ¿sí? Para codificar toda la información. Todo eso es la parte matemática de las ciencias de la computación. Acá, por ejemplo, tenemos la parte de todo lo que es diseño web, que es la que estoy haciendo yo, pero hay un montón de otras ramas que, como por ejemplo la seguridad informática o el hackeo, ¿sí? Acá no llego a leer bien, pero ustedes después se ponen a verlo. De hecho hay un video en YouTube donde se explica cada una de las partecitas y de qué se trata, ¿sí? Pero recuerden, cada partecita de esta, una persona podría dedicar toda su vida a estudiarla, ¿sí? Y cada vez se va especializando más. Por ejemplo, yo quiero ser desarrollador de software. Bueno, a ver, ¿qué tipo de software vas a desarrollar? ¿Vas a desarrollar páginas web, videojuegos, aplicaciones como Photoshop? ¿Sí? Bueno, yo voy a hacer videojuegos. Bueno, de los videojuegos, ¿qué vas a hacer? ¿Un motor de física? ¿Un motor para que los jugadores se conecten y no haya un retardo en la comunicación? ¿En qué parte te vas a especializar? ¿Vas a hacer la parte de los gráficos, la parte de sonidos? ¿Sí? Y así, uno agarra una rama que le guste y va investigando y cada vez se profesionaliza más en ese aspecto. Pero siempre tiene que saber un poco de todo, ¿no? Porque vos, para poder comunicarte con el que hace los gráficos y el que hace sonido, y vos sos el que programa, y tenés que saber un poco de las dos cosas, ¿no? Porque sos el que ensambla esas dos ramas, digamos. Bien, entonces, dicho eso, sepan que el mundo que se viene es un mundo complejo, que requiere cada vez más habilidades, y en esas habilidades está claramente la matemática, el inglés, las ciencias de la computación, y también no se olviden de que hay otras dimensiones del ser humano, ¿sí? La parte emocional, reconocer lo que uno siente, poder gestionar lo que uno siente, no dejarse llevar por la ira, por ejemplo, ¿sí? También uno tiene que aprender sobre finanzas, que en la escuela no se enseña, cómo administrar el dinero, ¿sí? Saber lo que es un préstamo, si conviene. Entonces son un montón de cosas que tienen que empezar a prestar atención si quieren ser felices, ¿no? Porque mientras más informados estén, mientras mejor informados estén, mejores decisiones van a poder tomar. ¿Está? Y la cosa es enorme, ¿sí? Pero acá es un poquito que le quería contar yo de lo que más o menos sabía. Ahora sí me estoy muriendo de calor y voy a matar esta mosca que me está molestando. Los dejo para que piensen en lo que les dejé. Ya les subo todo el material a Classroom. Espero que les haya gustado. Chao, profe. Nos vemos hasta la próxima videollamada. ¿Qué viene? Ya no hay más videollamadas este año. Ya por eso hasta el año que viene. Claro, les podría decir un feliz vacaciones. A ver, profe. Gracias, profe. Chao. Chao, profe. Chao.